La hipótesis de Gaia, propuesta por el científico británico James Lovelock en la década de 1970, es una teoría científica que sugiere que la Tierra y todos sus componentes, tanto bióticos como abióticos, es decir, la atmósfera, los océanos, la superficie de la Tierra, etc., forman un sistema complejo y autorregulado que mantiene las condiciones adecuadas para la vida en el planeta. Según esta hipótesis, la Tierra es vista como un organismo vivo, en el que los diferentes elementos interactúan para regular el ambiente global. Por ejemplo, la presencia de organismos vivos, como las plantas y los animales, afectan a las condiciones químicas de la atmósfera y el suelo, mientras que el clima y las corrientes oceánicas afectan a la distribución de la propia vida en el planeta. Además, esta hipótesis de Gaia sugiere que la vida en la Tierra ha evolucionado en respuesta a los cambios ambientales y ha contribuido a la propia autorregulación del sistema. Por ejemplo, cuando la temperatura global se eleva, las plantas y los árboles absorben más dióxido de carbono del planeta, de la atmósfera, lo que ayuda a reducir el efecto invernadero y a enfriar el planeta. Aunque la hipótesis de Gaia ha sido criticada por algunos científicos por su aparente falta de rigor científico y su aparente también inclinación hacia la filosofía, ha generado un debate interesante y ha llevado a una mayor comprensión de la complejidad de los sistemas naturales y de la interacción entre los componentes de la Tierra. Esta hipótesis nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con el planeta que habitamos. Si bien a menudo nos sentimos como una especie separada de la naturaleza, esta teoría nos recuerda que somos parte de un sistema interconectado, una red de vida que se autorregula y se adapta constantemente. El planeta es un organismo vivo y nosotros somos una parte integral de él. La idea de que Gaia es un organismo vivo puede parecer abstracta, pero tiene implicaciones profundas. Si aceptamos esta teoría, significa que nuestro planeta es más que un simple hogar o un recurso para explotar. Significa que somos responsables de cuidar y proteger a nuestra madre tierra, porque somos parte de ella y porque nuestra supervivencia depende de su bienestar. La hipótesis de Gaia nos desafía a repensar nuestra relación con la naturaleza. ¿Cómo podemos trabajar juntos con el planeta para proteger la biodiversidad y mitigar el cambio climático? ¿Cómo podemos aprender de la naturaleza y su capacidad de autorregulación para crear sistemas más sostenibles? Estas son preguntas importantes que nos obligan a reflexionar sobre nuestra conexión con el mundo natural y nuestro papel en él. En resumen, la hipótesis de Gaia nos recuerda que no somos los dueños de la Tierra, sino somos sus cuidadores. Somos parte de un sistema interconectado que debemos respetar y proteger. Si podemos abrazar esta idea, podremos trabajar juntos para crear un futuro más sostenible y habitable para todos. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Píldoras del Conocimiento. Yo soy como siempre Fernando y en el episodio de hoy tengo un invitado y amigo que además le llevo dando la paliza 2 meses con este episodio. Es Manu Sola Arjona. Hola Manu, ¿cómo estás? Hola Fernando, pues encantado de venir por este podcast y después de escuchar todos tus episodios, pues por fin voy a escuchar uno en directo. Vamos a participar los dos en tratar de crear un episodio. Tengo que decir a los oyentes que es verdad que le hemos metido mucho cariño y mucho esfuerzo para hacer este episodio. Nos hemos tenido que leer un montón de libros también porque es un tema que nos apasiona y queríamos aprender y de alguna forma hacer una introducción para compartir parte de este conocimiento con vosotros y luego si queréis tirar del hilo, yo en particularmente estoy creando un curso y Manu además tiene un libro que está específicamente, no sé si dedicado o no. Cuéntanos tú, Manu, ¿de qué va tu libro y quién eres para la gente que no te conozca? Bueno, pues yo soy entrenador de deportistas de resistencia fundamentalmente, he hecho ciencias del deporte, pero poco a poco, pues con el tiempo me he ido, no sé si decir especializando, pero sí interesando en temas aledaños a lo que es puramente salud o puramente rendimiento, ¿no? Y con ello pues fui investigando y llegando a estos principios de la ciencia de la complejidad y de los sistemas complejos y quería ir viendo cómo podía aplicarlo al deporte y al rendimiento, porque al final es una forma que a mí me parece mucho más útil y mucho más efectiva, pues tanto de controlar el rendimiento de los deportistas como de mejorarlo, ¿no? Y bueno, la cuestión es que luego pues esto ha desembocado en que podés juntar varias disciplinas, ¿no? Porque ya no solamente complejidad y deporte, ¿no? Sino también un poco de ecología, pues en que estos principios vemos como creo que vamos a hablar en el episodio, pues que se pueden aprovechar y aplicar a prácticamente todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es lo guapo de verdad de los sistemas complejos, ¿no? Que aplica a todo.
Sí, sí. Y de hecho, por contar un poco los entresijos muy brevemente de la gestación de este episodio, yo estoy preparando un curso de sistemas complejos y dentro de esta creación del curso, pues al final me leo un montón de libros para aprender. Y uno de estos libros que se me topó por el camino fue precisamente el de Manu, que habla de sistemas complejos aplicados al ciclismo, porque tú, Manu, has sido ciclista profesional, ¿no? Aunque ahora no te dediques a ello de forma profesional al ciclismo, pero lo has sido. Cuéntanos un poquito eso brevemente, cómo era tu etapa anterior y sobre todo el libro que has escrito. Bueno, pues al final, antes que ciclista profesional he sido ciclista desde que tenía 13 años, ¿no? Entonces, pues imagínate la de experiencia que uno va acumulando, pues desde la categoría infantil hasta la profesional, pues avanzando, probando, equivocándose, porque al final el ciclismo es un deporte que bueno, es casi una mezcla de estoicismo con deporte, porque en el ciclismo siempre te pasa todo lo duro, ¿no? Todo lo malo, como solemos decir, es uno de los deportes más duros y eso te hace aprender y también darte cuenta, ¿no? De, hostia, ¿por qué esto que se supone que en la teoría funcionaba no funciona luego en la práctica? ¿O por qué 2 semanas seguidas, que se supone que debo estar parecido de forma, en una rindo bien, en otra mal, ¿no? Entonces, todas esas cosas que no tenían respuesta desde lo que es la ciencia más tradicional, ¿no? O la visión reduccionista, pues poco a poco, con sistemas complejos, se pueden ir entendiendo, ¿no? Así que por esa parte es por lo que me ha cautivado tanto. Al final, el libro pues nace un poco ¿Cómo se titula el libro? Que no lo está diciendo. Bueno, pues el libro se llama La naturaleza del entrenamiento, por si alguien quiere buscarlo, se subtitula La ciencia de la complejidad aplicada al deporte de resistencia. Y básicamente lo que tratamos es de dar respuesta a muchas de las preguntas que aún no había en el ciclismo, y ya no solo en el ciclismo, ¿no? Porque yo creo que a ti te ha gustado, como me dijiste, de los primeros capítulos, ¿no? Donde presentamos un poco pues lo que es la complejidad, las propiedades de los sistemas complejos, en fin, un poco cómo esto se aplica a la salud y luego sí que los últimos capítulos son un poco más específicos y es verdad que hay una persona que no sea del ámbito de la resistencia, pues quizá esa última parte le cueste un poco más, ¿no? Pero bueno, ya te digo, es un libro raro, ¿no? Porque es una especie de libro generalista, pero de nicho, ¿no? No tuve Es raro quizá la mejor... como el episodio que vamos a hacer hoy, ¿eh? Sí, ciertamente. Bueno, lo raro está bonito porque al final es diferente y te puede abrir un poco la mente, que un poco la promesa que hago yo al oyente en este episodio es que vamos a tratar de alguna forma, a ver si lo conseguimos, es de expresar una nueva forma de entender el mundo, de alguna forma, y algunas cosas que te pueden como romper la cabeza, ¿no? Como decir, oye, pues quiero aplicar esto a mi área y de aquí tirar un poco más en profundidad. ¿Y qué te parece, Manu, si vamos directos al lío? Porque para que nos quede un episodio compacto, conciso y útil, sobre todo. Claro que sí. ¿Vamos al lío? Vale, pues vamos a hablar un poco para que la persona que no lo entienda o que no lo sepa, qué es que es primero de todo, qué es la complejidad y qué son los sistemas complejos. De alguna forma yo lo veo como que los sistemas complejos nos obligan a pensar diferentes. Estamos acostumbrados a ver el mundo como una red de relaciones de causa y efecto. Es decir, si hago esto, pasa esto. Y eso muchas veces obedece a también esa forma de pensar. Yo lo veo como es un sesgo psicológico que se llama post hoc ergo propter hoc. ¿Qué quiere decir? Tras eso, luego pasa esto, ¿no? Y es decir, y la historia es que no siempre es verdad que el primer acontecimiento produzca el segundo directamente. Y es un poco lo que esta primera aproximación que la complejidad nos va a hacer desterrar. Y la segunda forma que a mí me atrajo mucho de la complejidad es, claro, yo vengo del mundo de estudiar sesgos cognitivos, falacias lógicas, modelos mentales, y luego escudriñando un poco más acerca de modelos mentales, me di cuenta que están bien, pero tienen ciertos problemas. Y es decir, que el modelo mental, la forma que tenemos de construirlo, depende mucho de la secuencia temporal en la que hemos ido adquiriendo el conocimiento y que nos ha servido para construir ese modelo mental. Entonces, luego el proceso de hacer una destrucción creativa de ese proceso mental requiere de nuevas herramientas, de herramientas de la complejidad, de herramientas del pensamiento lateral, etc. Entonces, por ese lado, a mí ya lo veía como algo muy útil de explorar. ¿Tú cómo lo ves, Manu? Bueno, pues totalmente de acuerdo con lo que has dicho hasta ahora, ¿no? Al final creo que estamos
acostumbrados a pensar en relaciones de causa y efecto, y de hecho este es uno de los mantras, ¿no? Quizás de la ciencia más tradicional, de esto de Descartes, que decía, divide las dificultades en cuantas más partes sea posible para resolverlas de forma aislada y luego así entenderás el comportamiento del conjunto. Pero claro, en la realidad esto no ocurre, ¿no? Porque todas las partes se influyen mutuamente y generan comportamientos emergentes y dinámicas que son difíciles de predecir, ¿no? O sea, una célula no se va a comportar igual en un cultivo de laboratorio que dentro de tu cuerpo, ¿no? Entonces, al final, pues como tú dices, yo creo que nos obliga a replantearnos un poco la forma de pensar. Y es que la complejidad, al final, ahora mismo es un paradigma, ¿no? O sea, una nueva forma de ver el mundo y de entender lo que gasta nuestros sentidos, ¿no? Complejidad, fíjate, que viene de la palabra latina plesu, ¿vale? Que significa trenzado, entrelazado, ¿vale? Tejido, podríamos decir también, ¿no? Y esto me parece que es una metáfora muy buena para entenderlo, ¿no? Y es que, bueno, tenemos que entender que un sistema complejo es como una especie de tejido, de tela de araña, ¿no? En la que, bueno, cada parte puede ser una fibra, un hilo, y estos hilos pues tiran de sí en diferentes direcciones para que el sistema se mantenga en un equilibrio, que, bueno, quizás luego hablemos, ¿no? Un equilibrio dinámico, que es el que lo hace resistente y resiliente a las perturbaciones. ¿Y nos podrías poner un ejemplo que a mí me contaste es lo del pueblo para entender esto de los sistemas complejos, para que el oyente lo pueda entender? Sí, claro. Por ejemplo, bueno, o mira, ahora que está de actualidad, el problema que estamos teniendo en España con la sequía, ¿no? Bueno, pues la sequía a nivel de pueblo, a nivel de sociedad, a todos los niveles, no deja de ser un ejemplo de una perturbación que afecta a un sistema muy complejo como puede ser la sociedad, ¿no? Y es que, por ejemplo, a nivel de pueblo, pues sería absurdo pensar que porque tú no tengas cultivos, porque no tengas olivos o no tengas sembrado de trigo o lo que sea, no te afecta esta sequía, ¿no? Porque al final si el agricultor pierde dinero, pues va a perder dinero el dueño del bar, el del hotel, el de los negocios, y luego esto genera una cascada de consecuencias económicas, ¿no? Al final todo está relacionado y si se pierden cosechas en los pueblos, pues las personas que vivan en la ciudad también tendrán problemas porque les va a subir los precios de la comida y esto pues va a generar inflación, va a generar también pues que a nivel de, por ejemplo, en las industrias cárnicas también suban mucho los precios porque hay menos pienso para el ganado y esto va generando pues una cascada de consecuencias que no termina nunca, ¿no? Porque si suben mucho los precios, si hay inestabilidad política, pues, si hay tensiones internacionales, pues nos puede llevar a guerras, nos puede llevar a crisis económicas, etcétera, ¿no? Sí, que es un sistema dinámico y que es difícil de predecirlo, lo que tú dices. Exactamente. Y como tú decías al principio, o sea, ya no es que si haces A pasa B, es que tú haces A y pasa B, C, D, E, F, y además esto interacciona con A y otra vez, ¿no? Entonces son mecanismos que, digámoslo así, no son fácilmente predecibles, o mejor dicho, no se pueden predecir, ¿no? Y el problema es que nuestros queridos líderes, pues, parece que los tratan como si fuesen problemas simples o como si fuesen complicados, o sea, a través de métodos reduccionistas cuando están tratando con problemas que son complejos y que, claro, al no entender la complejidad de lo que tienen entre manos, pues acaban generando, entre comillas, soluciones que son quizás buenas a muy corto plazo, pero que a la larga acaban siendo problemas para el futuro. Sí, y es más, te digo una cosa, no es un tema solo de líderes porque lo veo yo también a nivel científico. Muchas veces tratamos como que lo cualitativo tiene menos valor riguroso o científico que lo cuantitativo. Cuando lo cuantitativo, además lo dices tú en tu libro, muchas veces es un reduccionismo del sistema complejo en general, porque el sistema complejo en general no lo puedes simplificar en muchos casos, a unos datos cuantitativos. Y además es algo que yo he debatido contigo en estos 2 meses. Me hablas muchas veces de oye, que el método científico al final parte de una teoría que llega a ejemplos prácticos y luego vuelve otra vez a retocar la teoría. Hace como una especie de deductivo-inductivo. Mientras que muchas veces el análisis de sistemas complejos tiene más parte de importancia la inductiva. Es decir, vas desde lo que está pasando a nivel práctico en el problema real y de ahí tratas de sacar teoría, vamos a llamarlo así. Entonces es como un enfoque más desde abajo hasta arriba. ¿Lo ves tú así también? Sí, exactamente. Yo creo que al final la complejidad pues se centra mucho más en el comportamiento del conjunto y el comportamiento del conjunto ha demostrado una y otra vez que no concuerda
normalmente con lo que nosotros esperamos a través del método reduccionista, ¿no? Y es que es muy típico. O sea, por ejemplo, en salud, pues se dice, oye, es que este alimento es bueno porque mejora los niveles de determinado marcador, ¿no? Mejora los niveles de hierro en sangre, ¿vale? Pero es que la relación entre eso y que luego tú tengas, por ejemplo, menor causa de muerte por cualquier enfermedad, ¿no? O mejor consumo de oxígeno, o mejor vitalidad, etcétera, luego no la ves, ¿no? Entonces, la complejidad te dice, olvídate de las partes o de lo que pasa dentro de las partes y fíjate en lo que ocurre en el conjunto. Y claro, al fijarte en lo que ocurre en el conjunto, lo que estás haciendo es fijarte en la práctica, ¿no? Entonces, yo creo que la complejidad es una ciencia que va desde la práctica a la creación de teorías, ¿no? Y de hecho mucha gente critica todavía a la ciencia de la complejidad porque dicen que no da respuestas a las preguntas, pero bueno, Sí. aparte de que es una ciencia en desarrollo, es que hay preguntas que quizás nunca tengan una respuesta exacta. Y ojo, es que los sistemas complejos, esto es muy importante remarcar, los sistemas complejos no tienen una solución. O sea, es lo que requieren es de entender o de tratar de ver cómo se está comportando para, como decía Daniela Mellows, bailar con el sistema. O sea, no se trata de una resolución directa. Y luego hay otra cosa que me gustó mucho de analizar todo esto, es que muchas veces es por desinformación, no es por mala intención, ¿no? Es lo de la navaja de Hanlon, no sé si recuerdas, de no atribuyas maldad lo que se puede explicar por estupidez. Quiero decir, muchos doctores, médicos, líderes, creo que por esta falta de información, habrá veces que no es por falta de información, pero muchas veces sí, por no entender estas dinámicas, te hacen promesas o te dan soluciones que no aplican a todo el mundo, no se puede hacer esas recetas. Y de hecho esto se le llama iatrogénesis, que es hacer daño queriendo ayudar. Sí. Al final es una especie también de problema de agencia, ¿no? De que hemos dividido una realidad que es transdisciplinar, o sea, que no tiene límites, la hemos dividido artificialmente en límites, ¿no? Y bueno, esto es economía, esto es salud, esto es medio ambiente, y luego dentro de la salud, esto es nutrición, esto es ejercicio, esto es fisioterapia, esto es medicina. Y claro, empezamos así, ¿no? Y luego dentro de la medicina está el oncólogo, está el cardiólogo, está digestivo, etcétera, ¿no? Entonces, claro, al final llegamos a un punto donde como cada persona aprende solamente de una parte del sistema y se la juzga, que es lo peor, ¿no? Por lo que ocurre dentro de una parte del sistema, pues damos el caldo de cultivo para que empiecen a ocurrir pues, estos problemas de que yo me ocupo de solucionar mi problema y lo que pasa. Bueno, y de solucionar, de darte algo también muchas veces, que es como el médico que te tiene que atender en 3 minutos, en lugar de hablar de qué hábitos tienes desajustados, que llevaría más tiempo de entrevista, te voy a recetar algo, un paracetamol. Pero claro, es dar una respuesta porque quieres una respuesta. Pero muchas veces es hacer iatrogénesis, que es lo que hablamos. Claro. O el paracetamol te soluciona el problema a corto plazo, pero luego te enmascara. Claro, tiene un problema digestivo a largo plazo, ¿no? O un problema hepático y tú no sabes que es por el paracetamol, ¿no? Pero eso ya es problema de otra persona, de otro profesional. En el futuro. Claro. Vale, Manu, pues bueno, ahora que ya hemos hablado un poco de sistemas complejos, que tampoco queremos perdernos en la teoría, queremos también dar ejemplos prácticos, ejemplos además muchas veces del tema de la biología, del tema de lo salvaje, porque nos gusta mucho a los dos. Vamos a ver, al final los sistemas complejos tienen, por norma general, una serie de propiedades que no tienen por qué cumplir todas, pero normalmente sí que cumplen bastantes de ellas. Vamos a analizar, bajo nuestro humilde punto de vista y poniendo ejemplos, las principales características de los sistemas complejos. ¿Te parece, Manu? Venga, vamos. Vamos allá. Vale, pues la primera propiedad, y es una que nos encanta a los dos, es lo que hemos venido a denominar causalidad circular, ¿vale? ¿Qué es esto de la causalidad circular? Pues es, muy a grosso modo, que las partes del sistema influyen en el todo y el todo influye en las partes. ¿Tú lo ves así también, Manu? Exactamente, y ya no solo entre las partes y el todo, sino también con el entorno, ¿no? El sistema influye en el entorno y el entorno en el sistema. Entonces, al final, llegamos a un punto donde todo interacciona con todo. Pones un ejemplo que me contabas el otro día, lo del pie en la uña rota y demás, que me parece un buen ejemplo para entender esto de la causalidad circular. Bueno, un ejemplo era muy simple, ¿no? Pero imagínate, ¿no? Si a ti, por ejemplo, te cae algo en el pie, ¿no? Y te partes la uña o se te muere o lo que sea. Tú dices, bueno, no me tiene a mí que afectar eso a mi vida, ¿no? Porque al final es solamente la uña del pie. Pero claro, esa uña del pie puede hacer que tú empieces ya a caminar peor, ¿no? Y como caminas peor porque tienes eso, ¿no? Y entonces pues compensas para no hacerte daño en la uña,
pues empiezas a tener, por ejemplo, tiranteces o molestias en el isquiotibial, ¿no? Por detrás de la rodilla. Y esas molestias, poco a poco, si sigues así, o si sigues con tu vida normal, puede hacer que tú no seas capaz de, por ejemplo, seguir corriendo, si te gustaba correr o de hacer deporte. Y eso al final pues te va influyendo de múltiples maneras, ¿no? Porque a nivel hormonal, por ejemplo, ya cuando dejas de hacer deporte, pues vas a notar que estás un poco más apático, más apagado, más triste, ¿no? Porque el deporte nos motiva y nos ayuda a estar mejor, sobre todo el que sea deportista. Y esto al final, pues que tú estés un poco más apagado, puede hacer que a nivel laboral no haga algo que sea importante y tu jefe te eche la bulla, ¿no? Y esa bulla de tu jefe al final hace que tú estés peor a nivel de ánimo, y entonces como estás peor de ánimo, llegas a tu casa y estás allí con tu familia y se cae un plato al suelo y en vez de reaccionar bien como siempre, pues como se junta todo lo que llevabas de antes, acaba un poco perdiendo los estribos, ¿no? Pues bueno, eso sería un ejemplo hacia muy rápido de causalidad circular, ¿no? Y como una cosa va afectando a otra. Eso es lo que realmente lo que está hablando Manu, es lo que Charlie Munger muchas veces habla un poco del efecto Lollapalooza, que es como, él habla de esa concatenación de sesgos que producen un efecto compuesto, complejo. Pero es eso, cuando se te empiezan a juntar problemitas que a su vez, tratando de compensar este problema, se te genera otro problema aún mayor, al final se te puede hacer un bucle de escalada. Mirad, en sistemas complejos, esto lo habla muy bien Daniela Mellows en su libro de Thinking in System, y a mí me encantó, al final, todo esto de la causalidad circular, aunque es mucho más, pero viene causado por los bucles de retroalimentación, es decir, la salida del sistema se realimenta o realimenta al sistema como entrada, ¿vale? Y habla mucho Daniela Mellows de que los bucles pueden ser mayormente de dos tipos: de retroalimentación positiva, o lo que habla de escalada, es decir, por ejemplo, tú haces ruido, pues yo hago más ruido, y a su vez tú haces más ruido, empezamos una guerra, ¿no? Y cada vez la escalada de armamento, ¿no? Entonces esos son los bucles de realimentación positiva o de escalada. Y también dice que normalmente, aunque muchas veces no los vemos al principio, también surgen bucles compensatorios. O sea, los bucles compensatorios es justo lo opuesto al de escalada. Entonces tratan como de equilibrar el sistema. Y normalmente en cualquier sistema complejo, cuando se produce un desorden, una fluctuación, una perturbación, como este daño en la uña, normalmente esa escalada de problemas se van compensando con otra serie de bucles. Y la historia aquí, que a mí me gusta mucho por esto de bailar con el sistema, es como que se alternan la dominancia, ¿no? Entre ellos. En unas ciertas partes del juego tienen como predominancia o mandan el de escalada, esos que refuerzan hacia el infinito, y en otro momento como que ceden el control a los de compensación. Y muchas veces cuando hacemos proyecciones únicamente nos fijamos los de escalada hacia el futuro y no nos damos cuenta de que el propio sistema, de forma autoorganizativa y emergente, puede de forma repentina generar bucles compensatorios que no son tan obvios a priori. Claro, ¿Tú cómo lo ves, Manu? Sí, el problema yo creo, Fernando, es que no los conocemos. Muchas veces no llegamos a entender, porque al final estamos hablando de propiedades emergentes, ¿no? Entonces, hasta que no ocurren, no eran o sea, no lo podíamos esperar, ¿no? No era extrapolable a partir del comportamiento de las partes. Y por eso que decimos que estos sistemas son tan poco intuitivos, ¿no? Porque al final estos comportamientos solamente ocurren cuando ocurren, no podemos predecirlo. Y me comentabas un ejemplo de sistema causal que se da en los bosques, dada la conexión entre árboles. ¿Nos podrías contar un poquito más de este tema y también la incidencia que tiene o no en este sistema biológico complejo que son los bosques, cuando hay incendios, incluso la limpieza o no de los bosques? Bueno, el tema de los incendios es un tema también espinoso porque es un problema complejo, ¿no? Y todos los problemas complejos no tienen soluciones simples. Pero bueno, podríamos decir que al final los bosques tienden a evolucionar hacia un estado que es un bosque maduro, un bosque donde las conexiones, o destaca porque las conexiones entre las distintas especies son potentes, no solamente porque estén todas las especies, sino porque están conectadas. Por ejemplo, en un bosque maduro, pues hay una red de hongos que se denominan micorrizas, que conectan a los árboles a través de las raíces, ¿no? Y es lo que hace que un árbol madre, que se suele llamar, o sea, los árboles más grandes, pueden alimentar a los árboles que están a su sombra.
y hacer que el bosque vaya evolucionando y que no compitan entre sí. Y no solo eso, que el árbol no es, o sea, no lo vemos como un individuo aislado, sino como que la suma de las partes, que es el componente bosque, es algo más complejo, como estás contando, claro, que no es como analizar el árbol aislado, sino que se conecta por algo que tú acabas de decir, que es esa red de hongos, esa microrrita que a mí me flipó, entre comillas, cuando lo descubrí, en tu libro, de hecho. Pues sí, al final, tú lo has dicho, es que un bosque es muchísimo más que la suma de sus árboles. O sea, tú puedes poner un roble de forma aislada en un campo y no va a hacer las mismas funciones que el roble cuando está pues, en el robledal, además, pues dentro de toda la dinámica que tiene un ecosistema, ¿no? Por ejemplo, hay especies animales, pájaros, que se encargan de la dispersión de las semillas y que hacen que el bosque pues, pueda seguir expandiéndose hacia todas direcciones, ¿no? Y es lo que ha hecho que, por ejemplo, pues cuando ha habido glaciaciones, que los árboles hayan podido ir desde el norte de Europa, hayan podido bajar hasta la península ibérica y volver a subir, ¿no? Obviamente a unas escalas temporales que están muy lejos de lo que hacemos ahora, ¿no? Pero bueno, esto que hacen las especies, ¿no? Que dispersan las semillas, ya sea el arrendajo, plantando bellotas, ¿no? Que se conoce como el pájaro plantabosques, como otros pájaros que se alimentan de frutales, ¿no? Y también esparcen estas semillas. O simplemente que un bosque maduro y un bosque que está en su estado óptimo, pues tiene otras funciones, como por ejemplo, es capaz de generar lluvia, ¿no? O sea, sabemos que para que llueva no basta con que haya nubes o que haya vapor de agua, sino que este vapor de agua se tiene que unir con otras moléculas, ¿no? Y una de las moléculas que pueden hacer que llueva son terpenos y otras sustancias que emiten los árboles, ¿no? Aparte del polvo, de la arena y de muchas más cosas. Entonces, los árboles favorecen que llueva, hacen que se mantenga la humedad del terreno, ¿no? Entonces, ya no es solamente, digamos, la protección que dan a nivel de sombra, sino que cuando hay muchos árboles, el terreno es más húmedo y por tanto es menos probable que si hay un fuego, se produzca, ¿no? Del mismo modo, un bosque maduro, pues bueno, tiende a una configuración o hacia unas especies que pueden ser más o menos pirófilas, o sea, más amigas o menos amigas del fuego y que por tanto pueden arder antes o después cuando por ejemplo cae un rayo o aspectos así. Hombre, es un tema mucho más complejo esto de los incendios y lo que decías tú. Es un tema complejo, pero tiendo a sospechar porque, claro, me dicen, no, es que, claro, hay tantos incendios porque los bosques no se limpian. ¿Qué tienes que decir tú sobre esto, de la limpieza de los bosques? Pues mira, esto es muy interesante, ¿no? Porque hay aquí también hay diferentes formas de verlo, ¿no? Parece que hay una polémica eterna entre biólogos y gestores forestales. Pero al final es que la mayoría de personas creo que habla sin saber. O sea, cuando alguien dice el bosque hay que limpiarlo, depende, ¿no? De a qué nos estemos refiriendo. Si tú vas a un bosque de verdad, ¿no? O a una zona que esté protegida, normalmente lo que tú ves debajo de los pinos, y que es lo que la gente suele decir que está sucio, que es el sotobosque, son simplemente pues los hijos de los árboles que deberían estar ahí, ¿no? O sea, suelen ser, por ejemplo, tú vas a un bosque que tiene muchos pinos y lo que hay debajo del sotobosque suelen ser encinas, ¿no? En el arco mediterráneo. Encinas, sabinas, etcétera. Eso no es bosque sucio, es simplemente el bosque, digamos, evolucionando. Y eso hay que, o sea... Y forma parte del sistema complejo bosque, con la red de hongos, microrrizas y todo esto, ¿no? Entiendo. Exactamente, eso es como la fiebre, es un mecanismo que utiliza, bueno, ni siquiera es un mecanismo, o sea, es simplemente la evolución normal del ecosistema hacia el bosque maduro que tocaría en esa zona. Otra cosa ya es que al final sí que puede ser, ¿no? Que hay sitios pues que están repoblados y solo se han repoblado, por ejemplo, con pinos, ¿no? Y bueno, eso está lejos de lo que sería el bosque óptimo en algunos lugares. Y bueno, cuando se han plantado en poblaciones o en densidades muy muy altas, o sea, en zonas que hay a lo mejor, imagínate, 2000 pinos por hectárea o a veces hasta más, pues obviamente que eso está sucio, no sucio porque sucio es mala palabra, pero sí que eso se debe gestionar porque es un polvorín, ¿no? Y además que los árboles no crecen bien. De forma natural, si tú no intervienes ahí, pues lo que ocurriría es que la mayoría de árboles morirían y quedarían solamente algunos y ya está, y el bosque evolucionaría de forma normal. Pero el problema es que como provocamos tantos incendios, o sea, el 96% de los incendios en España son
o provocada o por negligencia, ¿no? Pero al final es por causa del ser humano. Entonces, cuando tienes ese bosque no te puedes permitir dejarlo que se vaya limpiando de forma, digamos, propia, porque va a llegar en cualquier momento un incendio y va a generar una perturbación muy, muy grande, ¿no? Y tú lo decías antes, no es lo mismo un incendio pequeño, o no es lo mismo 1000 incendios pequeños que un incendio muy grande, porque al final un incendio pequeño apenas genera perturbación al ecosistema y se puede cerrar mucho más fácil, ¿no? Porque si se quema un bancal, algo así pequeño, pues bueno, es fácil que de los árboles de proximidad se vayan repoblando el bosque, ¿no? Porque eso es como cuando se cierra una herida, pues se va cerrando por los extremos. Pero si tienes un incendio de 50.000 hectáreas, como el de Zamora del año pasado, pues es muy, muy difícil que eso se repueble, ¿no? Porque de forma natural, porque prácticamente toda la vegetación de la zona desaparece. Entonces ya es una perturbación muy, muy grande para el sistema. Vale, si quieres, pasando a otra propiedad, hemos hablado de todo esto de causalidad circular, que al final se desprenden un montón de cosas que ya empezamos a vislumbrar, como las fluctuaciones, lo importante de la escala temporal, lo importante de que es un sistema vivo, lo importancia de cuando tocas un sistema pueden producirse efectos indeseados y difícilmente predecibles. Si quieres, vamos a hablar precisamente de esto, de los comportamientos emergentes y difíciles de predecir, que en el fondo es una de las propiedades, diría, más importantes de los sistemas complejos, como al unir componentes o individuos o estructuras en sistemas cada vez más complejos, que además es difícil determinar dónde empieza y dónde acaba el sistema complejo, y si no, escuchar la intro del episodio que acabamos de poner. Al final el tema es que el todo es más importante que la suma de las partes. Mira, fíjate, yo esto empecé a vislumbrarlo cuando estaba en la universidad estudiando la carrera. Me acuerdo que me cogí un libro que se llamaban Tortugas, termitas y atascos de tráfico. Explicaban de alguna forma cómo se producían los atascos de tráfico y cómo lo evolucionaban como si fuera un ser vivo. Y hablaba ya en esa que, pues ya esto hace 15 años que lo leí, de comportamientos emergentes. Y luego, si lo piensas un poco, lo que es la inteligencia humana, incluso lo que es la vida, es como un comportamiento. Lo que es la inteligencia, lo que es la vida, lo que es la consciencia, lo puedes ver como una propiedad emergente del sistema complejo que es la biología que está por detrás nuestra. ¿Cómo lo ves tú, Manu? No, es exactamente, ¿no? Al final, ¿qué es la vida? Pues la vida al final es una propiedad que emerge de comportamientos que no están vivos, ¿no? O de órganos, o de sustancias que no están vivas. Porque al final la célula, que digamos donde aparece la vida, se crea con distintos orgánulos que ninguno de ellos está vivo por sí mismo, ¿no? Pero cuando se juntan, de repente está viva, ¿no? Que es vivo y que no es vivo, ¿eh? También es un tebazo, ¿eh? Exactamente, es difícil diferenciar entre lo vivo y lo no vivo desde la física, ¿no? O desde el paradigma de la complejidad. Pero bueno, eso quizás sea otra historia. Pero al final estos comportamientos emergentes lo que nos dicen es que aparecen propiedades cuando se juntan diferentes partes. Aparecen propiedades a un nivel superior que no pueden ser conocidas a través del estudio de los componentes individuales o de las partes, ¿no? Es lo típico que si... Bueno, un ejemplo, ¿no? Si viniese un extraterrestre y se llevase a una persona para analizarla y para estudiarla en sus laboratorios, nunca podrían imaginar comportamientos como el comercio, como las religiones o como que ahora mismo nosotros estemos grabando un podcast, ¿no? Es algo que emerge, que no se puede predecir a través del estudio del lado de los componentes, sino que solo aparece cuando estos interaccionan entre sí. Bueno, yo aquí matizaría una cosa, que creo que es importante. Decimos que no se puede predecir, más que no se puede predecir, que en el fondo no. Lo que queremos decir, o creo yo que quiero decir, es que no se puede predecir con absoluta certeza. Y lo aterrizo. Estos días atrás se hablaba de la reforma de la ley inmobiliaria y ciertas personas salían con rotundidad afirmando que eso iba a producir tal efecto, tal efecto. Yo no digo que no se vaya a producir lo que argumentan, simplemente digo que con certeza no se puede conocer. ¿Por qué? Porque es un sistema complejo, emergen comportamientos compensatorios, emergen comportamientos que no somos capaces ni de imaginar, y comportamientos de escalada, y comportamientos de rebaño también, que hacen que te varíe el sistema. Entonces, hay veces que puedes más o menos intuir por
el histórico de lo que ha ido produciendo ese sistema o sistemas parecidos cuando se han producido ese cambio que ha producido, y de hecho esto lo que hablaba de un episodio de la causalidad de lo que importa y hablar, o sea, y analizar lo que ha ocurrido en la historia con experimentos naturales. O sea, es una forma de intentar predecir, pero el tema es que no puedes tener una certeza absoluta. Y entonces tener esa certeza absoluta es como falsa seguridad, ¿no? Por así decirlo. ¿Cómo lo ves tú, Manu? Sí, lo que pasa es que los comportamientos emergentes creo que se refieren sobre todo a cuando los cambios se dan entre diferentes niveles, ¿no? O sea, cuando unimos diferentes partes que están en un mismo nivel. Por ejemplo, cuando une a diferentes personas o cuando une a diferentes países, ocurren estos comportamientos emergentes. Pero es cierto que dentro de, por ejemplo, lo que hacemos en nuestro día a día, pues eso no genera comportamientos emergentes todo el rato, sino que simplemente hay lo que hay incertidumbre, ¿no? Incertidumbre intrínseca de cualquier sistema complejo. Una forma también de mirar, de intentar ver qué va a pasar es haciendo pruebas en pequeño, teniendo en cuenta que los sistemas complejos normalmente son no lineales, es decir, que una pequeña variación o perturbación puede producir efectos gigantescos a la salida, pero una forma es toquetear muy despacito, ver qué pasa, también ver el histórico de lo que ha pasado, y luego otra cosa es que es súper importante. Daniela Melus habla de entender el propósito del sistema, que es como lo más importante, y también que es verlo de otra forma, pero diciendo lo mismo, es lo que decía Charles Munger, siempre en cualquier sistema complejo, estudiar el esquema de incentivos y la jerarquía de incentivos. Al final, organizar sistemas complejos jerárquicamente es una forma óptima, bien aplicado, de implementar complejidad. Exactamente. Luego, ejemplos de comportamiento emergente, pues mira, las personas seguro que lo han experimentado, ¿no? Y es la sincronía en el aplauso, ¿no? Cuando vamos a un concierto, todos empezamos a aplaudir, cada uno de una forma, y terminamos aplaudiendo al unísono, ¿no? Lo mismo cuando se hace la ola en un campo de fútbol. Pues al principio sale muy ortopédico, pero poco a poco emerge esta ola súper perfecta, ¿no? Y bueno, lo vemos siempre que se unen las partes, ¿no? del sistema, o casi siempre, pues emergen estos comportamientos que eran difíciles de predecir. Bueno, incluso te igual te invito más, como se suele decir, ¿no? Incluso te diría que las tendencias de moda, incluso te diría que ciertas tendencias en redes sociales, incluso te diría que tendencias en los mercados bursátiles. ¿Por qué? Porque el mercado bursátil es bastante frecuente que no se quede en el punto medio, es decir, que oscila de la avaricia al miedo, ¿no? Y te lo aterrizo, dices, oye, tras el SP500 la rentabilidad es el 9%, sí, pero es que casi nunca el mercado hace el 9% de rentabilidad, no es lo normal. Lo normal es que te haga un 30, un 20, un menos 15, ¿sabes? Va ese movimiento pendular, que algunas veces pasa por el medio, sí, pero no es tan frecuente. Sí, quizás los momentos estos de pánico, ¿no? Quizás sí que sería una propiedad, un comportamiento emergente, cuando de repente todo el mundo entra en pánico y todo el mundo a vender, ¿no? Pues claro. Bueno, la euforia igual, ¿eh? La euforia igual, las burbujas son eso. Es eso. Pues si quieres, Manu, vamos a la tercera propiedad. Esta tercera propiedad hemos englobado muchas, vamos a ser sinceros, hemos englobado muchas, que sería la no linealidad de los sistemas, la resiliencia, las fluctuaciones, los puntos de ruptura, la dificultad de destruir completamente. Toda esta propiedad que al final son diferentes, pero vienen a decir lo mismo o están relacionadas, muy relacionadas entre sí. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, pues es verdad que hemos unido diferentes propiedades, pero bueno, vamos a tratar de explicarlos porque al final lo menos importante son las propiedades, ¿no? Y los nombres, exactamente. Entender cómo funcionan los sistemas, ¿no? Entonces, al final, bueno, podemos decir que los sistemas son capaces de soportar las perturbaciones, generalmente sin que varíe su funcionamiento, ¿no? A través de estos mecanismos de compensación. Antes he puesto el ejemplo de la uña, ¿no? Y cuando lo decía, pensaba, a ver, este es un ejemplo un poco débil porque normalmente que a ti te duela una uña del pie no acaba modificando tu vida. O sea, puede ocurrir y eso es la gracia del sistema, pero normalmente lo compensamos, ¿no? Y entonces, pues bueno, tú tienes una rozadura en el pie y lo acabas, bueno, pues andas diferente y ahí queda, ¿no? O sea, igual que en cualquier otro sistema, pues bueno, no sé, cae una empresa,
pero se compensa con otras empresas que venden un poco más, ¿no? O sube el precio de algunas cosas y al final no acaba generando, digamos, unos efectos en cadena muy grandes, ¿no? Bueno, pues esto es típico, por ejemplo, de lo que ocurre, como he explicado antes, en un bosque maduro, ¿no? O sea, aunque disminuyan mucho las poblaciones de un insecto, o aunque aparezcan o aumenten mucho las de otro animal, normalmente el ecosistema es capaz de compensarse, ¿no? Porque, bueno, pues tiene más predadores que lo van a cazar más y ya está, ¿no? O sea, si una especie se aumenta sus poblaciones, pues lo cazarán más y normalmente el ecosistema se va a mantener en equilibrio, ¿no? Pero cuando la perturbación es muy alta, puede sacar al sistema de fase y lo que quiere decir, pues bueno, que pierde este equilibrio que tiene, este equilibrio dinámico, y entonces tiene que encontrar una nueva configuración, o sea, un nuevo estado que puede ser muy diferente al estado actual, ¿no? Como en el ejemplo que ponía al principio de que los sistemas complejos son como una tela, ¿no? Una tela de araña. Bueno, pues si se rompen hilos de una tela, esta fuerza es compensada por los hilos aledaños que cogen un poco más de carga, pero el sistema se sigue manteniendo estable. Pero cuando la perturbación, el daño es muy grande y se rompe muchos hilos, pues la tela se rompe, ¿no? Y entonces es cuando el sistema cambia de, lo que se dice, que cambia de fase y busca una nueva estabilidad que, ya digo, puede ser diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? A nivel de salud. Pues si tú tienes un resfriado o una gripe, pues bueno, eso tensiona tu cuerpo, te afecta a diferentes niveles, ¿no? Puede tener efectos a nivel pulmonar, pero también pues, va a tener que generar compensaciones a nivel de más trabajo hepático, más trabajo renal, más fatiga nerviosa y muscular para evitar que siga generando carga, etcétera, ¿no? Entonces, eso genera un poco de perturbación en el organismo. Pero si en vez de ser una gripe, lo que coge es el ébola, ¿no? Pues seguramente, según tus capacidades, ¿no? Que esta es otra cosa, o sea, depende de la capacidad de resiliencia del sistema, pues puede hacer que cambie de fase, o sea, que te lleve a enfermedad muy grave o a la muerte, o no, o que te mantenga normal, ¿no? Por tanto, la resiliencia pues depende de la magnitud de la perturbación y también de la velocidad a la que ocurre esta perturbación. O sea que en el fondo la resiliencia del sistema depende un poco del tamaño del sistema, en el sentido de que cuanto más complejos o más diversos suelen ser más resistentes, también del tamaño de la perturbación. Si la perturbación es demasiado grande para que el sistema lo pueda resistir de alguna forma, llegaríamos a lo que se hablan como de puntos de ruptura, ¿no? Que hay que encontrar un nuevo orden. Y luego también depende de la velocidad de la perturbación. Esto muchas veces yo le pongo el ejemplo a mis alumnos, es, oye, la estación espacial es bastante grande, pero si le impacta un satélite de Starlink, que es mucho más pequeño, es del tamaño de una lavadora, pero a esa velocidad, el impacto a esa velocidad destruye, por supuesto, se destruye el Starlink, pero destruye toda la Estación Espacial Internacional. O sea, que depende un poco de esas tres cosas a mi modo de ver. Claro, como el ejemplo de cambio climático. Sí, que cambie el clima es normal, ¿no? Y eso no es un problema. El problema es la velocidad a la que cambia. Porque antes ponía el ejemplo, ¿no? De que las especies vegetales pues se mueven hacia el norte, hacia el sur, ¿no? Y se van expandiendo. Pero claro, lo hacen a una velocidad media de 400 metros al año, ¿no? Más o menos. Depende también de la especie. O sea, es unos ritmos que si tú generas una perturbación pequeña pero muy rápida, pues también lo sacas al sistema de fase. Si quieres, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo de comportamiento no lineal y de cómo va ocurriendo estas fluctuaciones en el organismo, pues lo podemos encontrar. Un ejemplo muy, muy claro es cuando hacemos ejercicio, ¿no? Mira, yo sé que a ti te gusta mucho el gimnasio, está bastante fuerte, Fernando, entonces imagínate que estás sosteniendo una barra de, bueno, con curl de bíceps, por ejemplo, ¿vale? Una barra ahí a 90 grados y la tienes que mantener hasta la fatiga, ¿no? O igual que si estuvieras haciendo repeticiones, me da igual. Bueno, tú cuando empiezas a sostener la barra, una barra pesada, y al principio pues la mantienes bien, ¿no? Digamos que la mantienes bastante estable. Pero conforme va pasando el tiempo y tú te vas fatigando, ya empiezas a hacer microcompensaciones, ¿no? Sí, ya te tienes que echar un poco para un lado, un poco para el otro. Empiezas a chepar un poco. Claro, te chepas, involucras más estructura orgánica en la tarea, ¿no? Empiezas ya a trabajar más con la espalda, con los brazos, te tienes que apoyar en la pared, ¿no? O sea, cambia hasta tu comportamiento. Incluso el foco atencional, ¿no? Y tu capacidad y tus pensamientos y tu capacidad de atención van variando y se van
haciendo más estrecho, ¿no? Hasta que llega un punto que ya solamente te puedes concentrar en la barra, ya no puedes ni pensar en otra cosa, ¿no? Cerca del punto de fatiga, ahí ya tienes fluctuaciones en la barra y solamente puedes pensar en ello hasta que llega un punto que sueltas, ¿no? Y que no puedes aguantar más. Bueno, eso aparte de que nos enseña cómo los sistemas, conforme te va acumulando, o sea, conforme te vas acercando al punto de agotamiento, van teniendo diferentes fluctuaciones, ¿no? Primero unas fluctuaciones un poco más adaptativas y luego fluctuaciones más inestables y más grandes. Aparte de eso, pues nos muestra un claro ejemplo de comportamiento no lineal, ¿no? Porque no hay una relación exacta o lineal entre el tiempo que está manteniendo la barra y el punto y el movimiento, ¿no? El punto de fatiga. Digamos que tú no puedes saber cuándo vas a soltar la barra a través de solamente del tiempo, porque no va cediendo poco a poco, sino que es algo que es brusco. Sí, sí. Y mira, relacionado un poco con eso, yo lo veo de otro ejemplo, a ver si puedo aportar un ejemplo que al oyente le pueda resultar útil. Fíjate, yo las fluctuaciones lo veo como algo inevitable y necesario. Y de hecho, normalmente tu estado emocional, el tuyo, el mío y el de cualquier persona, fluctúa, es inevitable. Fluctúa de forma fractal, como me decías tú, en el fondo. Es así, funciona. Y luego, el tema este de los pequeños impactos en el sistema, tú como humano te das cuenta de que hay ciertas cosas que te empiezan a perjudicar tu salud, ¿no? Son como micropecados contra tu vida, ¿ok? Malos hábitos o comportamientos puntuales que te pueden perjudicar. Si tú lo ves desde el punto de vista de sistemas complejos, lo que tratas de hacer es, de alguna forma, hacer algo compensatorio que te ayude a estabilizar el sistema. Es decir, por ejemplo, he tenido un día muy malo, me he estresado mucho, pues visto desde esta perspectiva intentarías decir, oye, pues me voy a salir al campo, a la naturaleza, a caminar, que me dé un poco al sol, voy a hacer un poco de deporte social. ¿Por qué? Porque es algo compensatorio. Y luego hay personas que hacen casi como que, más que compensar, lo realimentan a peor. Es decir, porque estoy estresado, entonces me pongo a fumar. Porque estoy estresado y además fumo, me voy a comer un helado. Y además me voy a acostar tarde, ¿no? Que es justo lo contrario a la compensación. Y el caso es que todo sistema biológico, incluido nuestra vida, tiene cierta capacidad de adaptación y de resistencia. Hasta que llega un punto de ruptura, que es como cuando rompes la máquina, que ahí aparece la enfermedad y cuesta muchas veces más volver al orden anterior. ¿Lo ves tú así también? Exactamente, ¿no? Y es muy típico, por ejemplo, ¿no? Que al final te iba a decir cuando somos jóvenes, pero en realidad ya es toda la vida, ¿no? Digamos que por regla general la gente no le presta demasiada atención a su salud, ¿no? Y piensas que como eres joven, pues bueno, no pasa nada, ¿no? Oye, no pasa nada porque siempre me acueste tarde, porque beba alcohol, porque coma mal, porque tenga sobrepeso, porque no me ejercite, ¿no? Porque tú al final estás bien, ¿no? Una persona de 25 años o de 30, está bien, haga lo que haga, ¿no? Muy, muy raro es que una persona con esa edad esté mal, ¿no? Entonces tú te crees que no pasa nada. ¿Por qué? Porque el cuerpo pues va compensando. Y sí, a lo mejor pues bebe alcohol y lo que pasa pues que el hígado trabaja un poco más, los riñones trabajan un poco más, el corazón trabaja un poco más, tú engordas y sí, el páncreas trabaja un poco más, tu microbiota está un poco afectada, la barrera gastrointestinal o la barrera estomacal también empieza a tener deterioros, pero bueno, digamos que el cuerpo lo va compensando de una forma o de otra, pero claro, llega un punto, ¿no? Que todos estos daños percolan, ¿no? Que percolan quiere decir que se unen, porque tú puedes tener muchos microdaños y no tener ningún problema, ¿no? Porque están, digamos, separados, pero llega un punto que estos daños generan un orden, o sea, estos daños se unen y es cuando te aparece la enfermedad crónica o la muerte, ¿no? Entonces, cuando alguien dice, pues, oye, estoy malo porque, no sé, me ha dado diabetes, me ha dado un cáncer, me ha dado cualquier enfermedad degenerativa, ¿no? Se suele achacar un poco a lo último en llegar, ¿no? Bueno, y a la aleatoriedad incluso. Sí, o a la suerte, o Sí. al virus, ¿no? O al último virus Sí. que has sufrido. Pero bueno, el virus o lo que te ocurra es solamente una pieza más de todas las perturbaciones y todos los factores que han influido en tu salud a lo largo de tu vida y que, claro, cuando digamos que ha sido el que ha terminado de destrozar el sistema, ¿no? Porque el sistema ya estaba inestable de antemano.
¿no? Sí, Entonces, la gota que colmó al el final, vaso, que se suele decir. claro, si al final lo hemos visto, ¿no? Cuando una persona, o sea, el principal riesgo para morir de COVID era la edad y después, pues, tener patologías previas, ¿no? Sobre todo sobrepeso, ¿no? O ser sedentario. Si es que está claro, una persona que es menos adaptativa, porque ya está enferma, o simplemente por la edad, porque esto no es una crítica, todo el mundo al final envejece y todo el mundo enferma. Pero está claro, ¿no? Que cuanto menos resistente era el sistema, pues más le afecta una perturbación, ¿no? Y la misma perturbación a una persona pues no le afecta y a otra persona pues sí, ¿no? Y la saca de fase. Entonces, esta es la cuestión, ¿no? Que al final son procesos que son anidados y que uno va generando otro, pero la enfermedad solo aparece en un momento, ¿no? Todo el camino previo, pues parece que no estaba pasando nada, pero sí que pasaba. O un ejemplo que pongo en mi libro, que para que se entienda mejor, que es de la relación entre la erosión del suelo y la pérdida de cosechas. O sea, si tú tienes un suelo con 30 centímetros fértiles, ¿no? Y las raíces de las plantas están llegando ahí, pues tú puedes perder 20 centímetros de suelo y no pierdes nada de fertilidad, ¿no? O casi nada. Pero llegará un punto donde va a pasar la profundidad de las raíces y entonces ahí la erosión va a empezar a destruir rápidamente la fertilidad de la cosecha o la supervivencia de los árboles. Pues claro, es algo totalmente no lineal, ¿no? Y entonces te hace creer, que esto es lo perverso de estos problemas, ¿no? Que te hace creer que no pasa nada. Y no pasa nada, no pasa nada, hasta que pasa. Sí, claro. Sí. Pasa exactamente igual con el tráfico rodado. ¿Por qué? Porque que haya un poquito más de coches no te disminuye la velocidad, pero de repente llega un punto que ya tu velocidad cae a cero. Y no es algo lineal, no es que vaya cayendo poco a poco, es que te cae muy de golpe al final. Es el mismo ejemplo. Y de hecho, ligándolo con lo que acabas de decir del camino al que llegamos a la enfermedad, o del camino que llegamos a que el suelo deje de ser fértil, o del camino que llegamos a que se genere el atasco, hay una propiedad muy importante en los sistemas complejos, que es lo que se conoce como el path dependency. O lo que esto me lo dijo también Adrián Díaz en el episodio que hice sobre China, es la forma que tenía él de verlo, que se llama la dependencia del camino. Manu, ¿qué es la dependencia del camino? Que esta es una de las propiedades que siempre me has hablado tú de ello. Bueno, pues la dependencia del camino viene a decir a grandes rasgos que el estado actual de un sistema depende del orden en que se han dado todos los estados anteriores, ¿no? O sea, que estamos aquí simplemente porque el orden y lo que ha ocurrido antes ha hecho que estemos aquí, ¿no? O sea, en fin, hay muchos ejemplos, ¿no? Si queremos verlo así. Pero bueno, un ejemplo paradigmático de esto es el del teclado que utilizamos ahora, ¿no? El orden de las letras, que se llama el teclado QWERTY, que tenemos en el ordenador y que vemos un poco raro, ¿no? O sea, esto de que esté la Q, la W, la E, no sé, a mí al principio me parecía muy raro. Bueno, pues este orden no está porque sea el más eficiente para escribir, está precisamente porque es el menos eficiente, ¿no? Y se implementó porque las máquinas de escribir antiguas se bloqueaban, se quedaban atascadas, y entonces decidieron poner las teclas de forma que los que escribían lo hiciesen de forma más lenta. ¿Qué pasa? Que la gente se acostumbró a escribir así y luego ya, aunque hay propuestas de otros tipos de teclados, ¿no? Y se pueden comprar y se pueden poner, pero la gente ya prefiere escribir así porque es la forma en la que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces es un ejemplo de cómo el historias previo nos ha llevado hasta donde estamos ahora. A mí me gusta verlo como también con 3 ejemplos. Uno es el típico del cubito de hielo, es decir, no es lo mismo estar abajo cero y luego perder temperatura y que se convierta en líquido, que estar en líquido e ir enfriando poco a poco, no es lo mismo. Y no es lo mismo, se lo digo a mis alumnos, no es lo mismo yo porque doy clases de robótica industrial, digo, no es lo mismo que el robot gire y se desplace, que se desplace y luego gire, es decir, acabas en situaciones diferentes. Y el caso ya más gracioso, paradigmático o más ilustrativo es, oye, tú estás conociendo a una persona, ¿no? A una potencial pareja, y eres muy, no sé cómo decirlo, muy cortés con él, esa persona, muy atento, aunque esto a lo mejor te puede hasta perjudicar, pero bueno, en general como que te ayuda, ¿no? No es lo mismo que estés cortejando a esa persona, dando lo mejor de ti, y una vez que sea tu pareja, relajarte un poco, que hacerlo al revés. O sea, si al principio no te lo has
currado mucho, difícilmente nunca vaya a llegar a ser tu pareja. Entonces, el orden en el que aplicas ese suceso de acciones influye mucho en el resultado final que obtengas. Sí, no sé dónde leí que, por ejemplo, es fácil que un enemigo pase a ser tu amigo, si cambia las circunstancias, pero alguien ¿Sí? que fue tu amigo y luego pasa a ser tu enemigo, nunca más va a volver a ser tu amigo, ¿no? Nunca te va a volver a fiar. Es como que quien era nuestro amigo y luego nos traicionó, eso ya se nos queda más grabado, ¿no? O pasar de novia a amiga, pues no es lo mismo que una chica pase de ser tu novia a tu amiga, que sea tu amiga a tu novia, ¿no? Sí, sí. Y luego también lo podemos ver como desde el punto de vista de la inversión, las empresas que lo que se le llama el first mover advance, o sea, es decir, el primero que toma la ventaja en construir cierto monopolio, en construir cierta ventaja competitiva sobre una propuesta de valor, es como esa ventaja de haber sido el primero en llegar a ese camino, le da como una ventaja competitiva que le sirve para perdurar más en el tiempo. Y el resto que haya replicado ese camino, pero posteriormente ya como desfasado en el tiempo, no llega a obtener ni por asombro los mismos resultados que el que creó la Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Esa imagen de marca tan fuerte. Y tú me ponías un ejemplo tú también en el tema de desarrollo urbanístico de las ciudades. ¿Cómo era esto? Sí, bueno, al final, o sea, tenemos ciudades que están pensadas sin la presencia de... Bueno, depende, ¿no? Hay ciudades que están pensadas para que circulen los coches, las ciudades modernas, pero las ciudades más antiguas, pues estaban pensadas para los carruajes o para las guerras, ¿no? Entonces nos encontramos que, por ejemplo, tenemos muchas ciudades donde el casco histórico, pues tiene los edificios muy pegados unos a otros, calles muy estrechas, un poco como un laberinto, ¿no? Para que si le entraban en la guerra, ¿no? Si le entraban a robar o lo que sea, pues los que le atacaban se perdieran, mientras que las zonas nuevas que ya están pensadas para el coche, ¿no? Y para una movilidad diferente, pues son calles muy amplias, ¿no? Cuadriculadas normalmente, etcétera, ¿no? Ejemplo máximo ya Estados Unidos, donde todo está pensado para los coches de tal forma que es que básicamente ir andando a los sitios es una odisea porque las distancias son siderales. Pero bueno, yo creo que al final es que casi todo en la vida tiene esta dependencia del camino, porque ya no es solo que cambia la secuencia de cosas que te ocurren, sino que tú también cambias, ¿no? O sea, por ejemplo, con los libros, ¿no? O sea, un libro te gusta cuando lo lees en un momento determinado de tu vida y porque has leído determinados libros antes también, ¿no? Si no, no te gusta. Y si es lo típico que pasa, que el mismo libro a una persona dice que es muy aburrido o que no le ha gustado y que a otra persona sí. Pues ya no solo por el orden en que lo ha leído, sino porque el leer esos libros previamente le ha hecho cambiar, ¿no? Y ya no eres la misma persona. Y muchas veces, pues si, yo qué sé, si tienes una pareja o tienes un amigo que hubieses conocido 5 años antes, quizás no sería tu pareja o tu amigo porque tú no eras esa persona y no te atraía lo que esa persona tiene. Totalmente, sí, sí. Por eso es una propiedad tan importante esta dependencia del camino a la hora de analizar sistemas en general o sistemas complejos o problemas. Y otra propiedad bastante interesante, le hemos comentado un poquito, y muchas veces fallamos en este tema, es la crucial importancia de analizar el sistema en sus diferentes escalas temporales. Igual que analizarlo en diferentes áreas te da una visión diferente, la escala temporal influye mucho. Es el típico ejemplo de lo de, oye, vamos a medir cuánto mide la costa de Inglaterra, ¿no? Si haces zoom hacia afuera, te da una medida, y si te vas acercando zoom hacia adentro, o sea, acercando, ampliando, te da la medida de la longitud de la costa cada vez más grande. Entonces, depende de cómo lo analices, te da unos valores otros. ¿Cómo lo ves tú, estas escalas temporales? Que tú siempre me lo cuentas como la evolución de los bosques, de las montañas, de los ríos, etcétera. Sí, al final, esto me gusta, ¿no? Porque nosotros lo vemos todo a escala humana, que es a la que vemos el mundo, ¿no? Pero eso no quiere decir que haya muchas reacciones que ocurren a escala muy, muy, muy rápida, o sea, que algo inimaginable para nosotros, y muy, muy lentas, ¿no? Entonces, cuando vemos algo a escala humana, nos puede parecer que es estático, que no se mueve, que no cambia, simplemente porque el ritmo al que cambia pues, es muy lento, ¿no? Y es lo que ocurre, por ejemplo, con la geología, ¿no? O sea, las montañas crecen y luego se van erosionando de una forma muy lenta, pero si lo viésemos, por ejemplo, si eso lo pudiésemos ver a cámara rápida en lo que dura una vida humana,
pues nosotros veríamos que las montañas crecen y se deteriora y se erosiona y aparece y salen las piedras otra vez por los volcanes, como el que ve las olas, ¿no? Casi, casi. Entonces, digamos que son sistemas que trabajan a unas escalas temporales muy lentas. Y esto también ocurre, por ejemplo, en nuestra vida. Pues, no sé, por poner un ejemplo, en el estado de ánimo, ¿no? Pues el estado de ánimo que nosotros tenemos en cada momento, al final, tiene un patrón más o menos fractal, ¿no? Lo que quiere decir que, bueno, que tiene altos altibajos, ¿no? Pero que dentro de ese altibajo, pues tiene muchos más altibajos, formados también a su vez por microaltibajos, ¿no? Entonces, esto ocurre porque en nuestro estado de ánimo, en nuestra vida o nuestra salud, afectan, digamos, circunstancias que ocurren a escalas temporales muy largas, escalas medias y escalas cortas, ¿no? O sea, por ejemplo, pues dentro del estado de ánimo, pues tenemos ciclos que afectan a escalas más largas, que pueden ser nuestra edad, pueden ser las estaciones, puede ser el ciclo económico en el que vivimos o nuestro estado laboral, cosas que nos ocurren a escalas de tiempo más cortas, como las estaciones, ¿no? Como los ritmos circadianos, como, en fin, pues, oye, no sé, cambios a niveles de rendimiento, de salud, de peso, etcétera. Y luego también otras circunstancias que nos afectan a escalas de tiempo muy cortas, que es lo que nos ocurre, por ejemplo, en este momento, ¿no? Si alguien se me ha cruzado mientras conducía, si algo me duele o si algo me agrada, ¿no? Etcétera. Entonces, eso va haciendo que nuestro estado de ánimo pues vaya teniendo muchos altibajos, pero dentro de unas tendencias bastante más largas. Sí, y esto mismo que tú hablas de el estado de ánimo y las escalas temporales, si lo piensas, lo puedes ver como la adaptación del ser humano también en diferentes escalas temporales. Es decir, el ser humano se adapta o no al entorno también en diferentes escalas temporales. Me recuerdo un amigo que me comentaba porque se había leído un libro del tema de que no respirábamos bien y yo le decía, oye, pero ¿cómo no vamos a respirar bien si será lo más evolutivamente adaptado? Y él me decía, no, es que depende de la escala temporal en lo que lo vemos. O sea, lo puedes ver como que todavía estamos en proceso de adaptación de cómo respirar a nuestro entorno. O sea, como que nosotros todavía no respiramos de forma óptima, no por nada, sino depende de la escala temporal a la que lo estés viendo. Exactamente. Dentro de la adaptación, pues al final podemos distinguir como esas tres categorías que serían, por un lado, las compensaciones, ¿no? Que la compensación es lo típico, pues mira, si me como un dulce o algo alto en azúcar, mi cuerpo compensa secretando insulina para meter esa azúcar dentro de la célula, ¿no? Y que no tengamos problemas. Tenemos lo que llamamos normalmente adaptación, que es cuando, por ejemplo, haces pesas durante un mes y poco a poco el bíceps se va haciendo más grande y tenemos la escala evolutiva, ¿no? Que es de la que hablaba y donde se van dando cambios ya entre generaciones. Y muy lentamente, claro. Vale, pues yo creo que se entiende. Si quieres, pasamos a la siguiente propiedad que le hemos considerado más importante, que es la autoorganización. Y es de alguna forma lo que deriva entre esa frontera entre el orden y el caos. ¿Cómo lo ves tú, Manu? Bueno, pues al final esta autoorganización entre el orden y el caos, ¿no? O criticalidad autoorganizada, que también se llama, ¿no? Es el proceso por el que el sistema se organiza a sí mismo a través de la interacción entre sus partes sin la necesidad de que haya un planificador, un líder o un estado. Dios, un maestro. Sí, nadie que lo organice, ¿no? Sino que simplemente las partes se unen buscando cada una su propio beneficio, ¿no? Y al final hay un montón de ejemplos de autoorganización, pues, por ejemplo, en las dunas del desierto, la meteorología, o sea, como aparecen, por ejemplo, las tormentas, los rayos, los patrones de las ramas de los árboles, las luciérnagas, ¿no? Que se sincronizan de forma autoorganizada. Bueno, al final un montón, ¿no? O a nivel social se pone siempre el ejemplo de los caminos, de las aldeas, de las ciudades, sobre todo cuando se han hecho de forma autoorganizada. O sea, los caminos antiguos, las aldeas antiguas, ¿no? Pues suelen tener unas características de red compleja, ¿no? Donde, por ejemplo, pues el tamaño de los caminos o la distancia de un camino con respecto a la frecuencia en la que ocurre caminos tan grandes o caminos más pequeños suelen seguir una ley de potencias, que esto no sé si lo voy a explicar bien, pero bueno. Explícalo, porque tiene que ver con lo de la no linealidad. Esto de la ley de potencia lo podemos entender
como en el ejemplo de Pareto, ¿no? Donde el 20% de las personas puede ser responsable del 80% del resultado. Esto llevándolo al extremo, pues podríamos decir que el 20% de ese 20% es responsable del 80% del 80%. Y iríamos haciéndolo, claro, iríamos haciéndolo así, ¿no? Y al final, bueno, se va a tener una distribución donde hay muchos eventos que ocurren muchísimo, pero que tienen una magnitud muy pequeña. Mientras que hay unos pocos eventos, muy pocos, cada vez menos, que tienen magnitudes muy altas, ¿no? Cuanto más alta es la magnitud, proporcionalmente menor es la frecuencia a la que aparece, ¿no? Esto, por ejemplo, está documentado en las leyes de Zipf, ¿no? Que nos muestran cómo estos comportamientos en forma de ley de potencia pues ocurren, por ejemplo, en los terremotos, en el tamaño de las ciudades, en el grosor de las ramas o de las raíces de un árbol, en el grosor de las arterias del cuerpo humano, en el número de extinción, o sea, en el número de especies que se extinguen en cada extinción, en la altura de las montañas, los ríos. ¿No te suena, Manu, ¿no te suena la ley de Benford? No. Pues es precisamente esto, ¿eh? Lo contaba yo en un episodio, es cualquier proceso de naturaleza, o sea, por cualquier proceso no artificial, natural, si analizaran las cifras del suceso, las que empiezan por 1 es más predominante. Luego, logarítmicamente por 2, logarítmicamente empiezan por 3, logarítmicamente por 4. Es decir, en cualquier proceso natural, que en el fondo es una ley de potencias, incluso a nivel cuantitativo en cualquier proceso natural. Seguro. El Benford es, tú coges, imagínate, número de páginas de un libro. Bueno, y un libro no es natural porque lo ha escrito un humano, pero tú coges, yo qué sé, distancia del río hasta el mar, no sé qué, y lo contabilizas, los que empiezan por 1, más, luego por 2, por 3, así con todo. Menos, por ejemplo, dedos de la mano, que es como en torno a 5, y te va a quedar entre 4 y 6. Cualquier proceso que no tiene un número acotado, te queda la ley de Benford siempre. De hecho, se analiza incluso hay software para analizar transacciones fraudulentas en base a analizar la frecuencia numérica con ley de Benford. Qué bueno. Al final, lo que ocurre con estas leyes de potencia es que el 1% de la población puede ser responsable, por ejemplo, del 99% del efecto, ¿no? Y esto es lo que hace que, por ejemplo, los inputs en los modelos suelen ser gaussianos, o sea, suelen tener una distribución normal. Por ejemplo, la inteligencia de las personas, ¿no? Pues suele tener una distribución normal. La mayoría de gente tiene una inteligencia promedio y hay algunos que son un poco más listos y algunos que son un poco más tontos, pero bueno, en promedio la gente pues tiene un nivel de inteligencia. Pero en cambio, el output, o sea, por ejemplo, el número de descubrimientos, ¿no?, la entrada y la que hace salida. Cada persona, exactamente, o el dinero que gana cada persona, o eso, el aporte que hace una persona al futuro, mediante descubrimientos o mediante artículos científicos, etcétera, pues suele ser una ley de potencia, ¿no? Donde hay muy pocas personas que tienen un impacto muy grande y poco a poco esto va bajando y luego hay muchísimas personas, la mayoría, que tienen un impacto muy bajo, ¿no? Sí, sí. Pasa incluso en el, entre comillas, mercado romántico sexual, ¿eh? Pasa exactamente lo mismo, leyes de potencia siempre. Exactamente. Y luego en los sistemas, pues al final también ocurre de forma contraria, ¿no? O sea, o de forma negativa. Por ejemplo, el 90% del gasto en sanidad viene del 5% de las personas, ¿no? Así un poco con todo. El 90%, vale, las cifras no son exactas, pero el 90-95% de los asesinatos seguramente vengan del 1% de la población o menos, ¿no? Entonces, tiene esto de que controlando, si pudiese identificar y controlar ese 1%, podría evitar el 99% de la violencia o de lo que quieras controlar. Total, sí, sí. Y si quieres, Manu, vamos a ir al último tema, que es el de la adaptación, y que a su vez es el, valga la redundancia, diría que el más complejo, porque aquí además nos hemos leído varios libros, ciertamente polémicos algunos de ellos. Yo me leí estas semanas el de Supervivir y tú te leíste el de... ¿Cómo se llamaba el tuyo, Manu? Poderes de la atención. ¿Cómo se llama el autor? Que siempre me confundo con Harari. Harari. Harari, ¿no? El primer nombre, Harari. Sí, sí. Pues básicamente los sistemas en general, y hay dos conceptos que aquí nos gustan mucho tanto a Manu como a mí, que es el proceso de homeostasis y alostasis. ¿Qué diferencia hay entre el proceso de homeostasis y alostasis? Cuéntalo tú, Manu, si quieres, que lo cuentas muy bien en tu libro además. Yo te puntualizo algo, bueno, si acaso. Sí. En este proceso de adaptación de los sistemas
Sobre todo los sistemas biológicos vivos, ¿eh? O sea, para los sistemas complejos vivos. Al final, homeostasis y alostasis son dos, digamos, procesos que ocurren a la vez en el organismo. O sea, uno no invalida el otro, ¿no? Pero siempre se ha hablado de que el organismo pues trata de defender unos valores por defecto, que son los que le hacen estar vivo, y que, por tanto, digamos que no puede salirse de ellos, ¿no? Como, no sé, como el árbol que cuando viene el viento pues resiste porque ha generado una corteza y unas raíces que lo anclan al suelo, ¿no? Y entonces, digamos que se ve al organismo como algo que resiste las perturbaciones. Sin embargo, el concepto de alostasis nos dice que el organismo no solamente resiste, sino que se anticipa a las perturbaciones. Predice. Y gracias a esa anticipación es capaz de reducirlas, ¿no? Y de prepararse ante ellas. O sea, esta alostasis, siguiendo el ejemplo de antes, sería el árbol que suelta las hojas en otoño porque prevé una perturbación, que es el invierno, que las podría congelar y podría acabar con su vida. Entonces las suelta y luego las construye en primavera. Total. Esta alostasis la vemos, por ejemplo, en la respuesta que tiene el cuerpo cuando, no sé, cuando uno va conduciendo y tiene un susto, ¿no? O cuando va a dar una charla en público, cuando te pones nervioso, ¿no? Que tu cuerpo se prepara de forma anticipatoria para correr, ¿no? O para luchar contra este estímulo. Entonces sudas, aumenta tu frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial, se dilatan las pupilas, te concentras, secretas glucosa, ¿no? Etcétera. Entonces estos cambios lo que hacen es que te preparan para, digamos, abordar de forma más preparada la perturbación. Porque esto es igual que cuando te dan un golpe, ¿no? Cuando tú te caes. Si tú te das un golpe y no te lo esperas, te hace polvo, ¿no? Te hace mucho daño porque no estabas preparado. Pero en cambio, cuando tú ves que te va a dar un golpe o ves que alguien te va a, no sé, a dar un puñetazo o cualquier cosa y contraes el músculo porque te anticipas, el daño apenas, o sea, el golpe apenas te hace daño, ¿no? Pues esto es lo que ocurre con todo. Si tú solamente reaccionases cuando la perturbación, digamos, ya golpea en tu cuerpo, ya irías tarde porque hay un montón de cambios que tardan un tiempo en aparecer, ¿no? Y esto es el tema de los ciclos circadianos, ¿no? Que ya no solo son los ciclos circadianos, sino las horas que comemos. Que ahora vamos a hablar de ello también. Pero fíjate, Manu, pregunta. Claro, la alostasis, que te estamos hablando, este sistema de predicción, tiene que ver mucho con la adaptación porque no es una predicción como podría hacer los humanos, ¿no? Es una predicción en base a la adaptación. Quiero decir, ¿por qué los árboles empiezan a otoñar incluso antes de que llegue el otoño? ¿Porque lo predicen o simplemente porque como su ciclo circadiano le dice, oye, ahora suele venir el otoño, entonces vamos a otoñar, aún no teniendo realimentación externa en ese momento, o sea, aún no habiendo el clima propio del otoño? No, exactamente, es una respuesta anticipatoria. Entonces, están las dos. Una sería el ciclo, si queremos decirlo así, estacional de los árboles, que los árboles, por ejemplo, las frondosas, los que tienen hojas caducas, pues de forma natural, durante miles de años, sus antepasados se han adaptado, ¿no? Han escogido esa estrategia evolutiva de lidiar con el invierno perdiendo las hojas, pero aparte, si el árbol, por ejemplo, como pasó el verano pasado, si el árbol detecta que hay sequía y que no tiene suficiente agua, lo que hace es, de forma anticipativa, soltar las hojas en pleno verano para evitar secarse. Y eso es lo que vimos. Es mejor eso que si el árbol no pudiese adaptarse, si no pudiese anticiparse a eso, lo que ocurriría es que se secaría, ¿no? Si no soltaría la hoja, ahí perdería mucha agua porque los árboles por las hojas pues transpiran, o sea, pierden agua y se podría haber secado para siempre, ¿no? Entonces el árbol elige, digamos, irse a dormir hasta el año siguiente antes que seguir con vida ese año y poner en riesgo su propia supervivencia o desaparecer. Total. Y fijaros, hablando de adaptación, quiero introducir un tema que a mí me ha parecido la verdad que bastante relevante. Lo llevo aplicando con intensidad un par de meses en mi vida y la verdad es que con cambios bastante a mejor, por lo menos lo que yo estoy evidenciando. Al final, evidencia estadística en igual a 1, que soy yo, ¿vale? Pero es el tema de la adaptación a nivel escala de tiempo evolutiva humana, es decir, todo el tema de lo que algunos autores llaman reancestralización. Manu, ¿cómo ves tú este proceso de reancestralización y por qué tiene sentido biológico a escala humana? Bueno, al final podemos llamarlo de diferentes formas, ¿no? Pero
Está claro que lo que es natural es lo que se nos da mejor o lo que nos viene bien por algo muy simple, ¿no? Y es que es el estímulo del ambiente para el cual hemos tenido que evolucionar, ¿no? Entonces no es casualidad que en todos los campos de la salud se tienda poco a poco a acercarnos a las cosas que hemos hecho durante toda nuestra vida, ¿no? Porque es que nuestro cuerpo se ha preparado para luchar contra estos estímulos o para hacerles frente de la forma que mejor ha podido, ¿no? O sea, mira, si yo le pregunto a un oyente, ¿cómo harías para entrenar a un león? Y hacer un león que sea fuerte, que esté sano y que esté feliz. Pues intentaría reproducir el comportamiento evolutivo, ¿no? Lo que ha vivido la mayor parte de su historia biológica. Exactamente. Tú sabes que si al león le copias las condiciones en las que han vivido sus ancestros durante toda la vida, pues ese león va a estar sano, va a estar feliz y va a estar bien, ¿no? Entonces, con nosotros ocurre lo mismo. Nos hemos evolucionado y nos hemos adaptado durante muchísimos años a unas condiciones determinadas, ¿no? Y son las condiciones que nos hacen estar bien. Ahora, lo que ocurre también es que ahora vivimos en un entorno que ya no es el entorno en el que evolucionamos, ¿no? O sea, dentro de las extinciones que ha habido en los últimos años, pues se ha extinguido el entorno del Homo sapiens. Y claro, tenemos también que tenerlo en cuenta porque el fitness de una especie, al final, no deja de ser el grado de adaptación que tiene a su nicho ecológico. Si tu nicho ecológico ha cambiado, las cosas que te dan fitness o que te hacen estar bien adaptado son diferentes, ¿no? Porque lo que necesitas para tener éxito en la sociedad moderna no es lo mismo que necesitabas para tener éxito en el paleolítico, ¿no? Y si tú te comportas como en el paleolítico, no vas a tener éxito en esta sociedad, ¿no? Las cosas, digamos que han cambiado y que, bueno, como decía Jiddu Krishnamurti, ¿no? Que decía, oye, no es saludable estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. Pero claro, si no estás adaptado a esta sociedad, tampoco vas a poder tener salud, ¿no? Porque el hábitat del paleolítico ha desaparecido. Total. Mira, fíjate, tratando de no caer en reduccionismos, que es difícil, al final no se pueden dar recetas para todo el mundo porque depende del contexto, yo hablo, para mí, lo que me está funcionando relacionado con esto, con este proceso de adaptación a la naturaleza, que no significa volver a las cavernas ni mucho menos. Yo, por ejemplo, le daba mucha importancia al entrenamiento, a comer bien y a dormir bien. Dormir bien me refería a dormir 8 horas, ¿vale? Pero no le daba tanta importancia a acostarme todos los días a la misma hora, levantarme a la misma hora, tratar de llevar una vida en consonancia con la estación solar, tratar de hacer una adaptación progresiva y paulatina, lo que le llaman hacer callo solar, o incluso hacer callo de frío, irme adaptando al clima, al propio clima que haya en mi zona natural donde vivo. No lo tenía tan presente. Y incluso yo en mi caso a caminar descalzo también, a tratar de adaptarme, porque al final los pies tienen ciertos sensores que siempre que usar zapatillas como que los tienes atrofiados, ¿no? O adormecidos. En concreto yo, en mi caso, mi cambio radical ha sido esa sincronización más con el ritmo solar. En concreto, de acostarme un poquito después de que se ha puesto el sol. Normalmente me estoy acostando ahora mismo a las 10, 10 y media de la noche y me trato de levantar cuando amanece. Tú en el propio móvil puedes mirar a qué hora anochece y a qué hora amanece. En mi caso está amaneciendo a las 7 y 5 más o menos. A esa hora me estoy levantando todos los días. Entonces lo que trato de hacer es, me levanto a esa hora y trato de salir al exterior para ya que me dé la luz de primera mañana, que es la que más me despierta, incluso mucho más que el café. Esa luz me despierta, me da bienestar, es una luz que no quema tanto, o sea, tengo menos fotoenvejecimiento a esas horas y a mí me gusta levantarme a esa hora e ir a pasear o hacer deporte en el exterior, o andar descalzo, y a mí me da mucho placer, me da mucho bienestar, y de igual forma que hago al amanecer, también hago al anochecer. Intentar estar fuera al anochecer, contemplando el anochecer, que puede ser, o el atardecer puede ser mirando al sol o no mirándolo, pero estar un poco en el exterior, y lo que trato de hacer es que cuando llego a casa trato de alguna forma ya evitar comer por la noche y también intentar evitar las luces artificiales, especialmente las luces blancas. Trato que la luz sea naranja o roja, porque a mí en concreto hace que me estropee menos la calidad de sueño, hace que me duerma a la hora que tengo que acostarme y descanso mejor. ¿Tú lo haces así, Manu, o cómo lo haces tú? Sí, yo, a ver, hago muchas de las cosas que dices e intento que esto también encaje con mi contexto, ¿no? O sea, antes de grabar, por ejemplo, te decía, oye, yo, hago una especie de ayuno intermitente, pero quizás no es ayuno,
como se vende, ¿no? Porque en mi contexto, en mi caso y como yo tengo mi vida, pues me viene mejor desayunar y cenar y no como a mediodía, ¿no? Pero bueno, al final es una forma de estos estímulos ancestrales también llevarlos a lo que a ti te viene bien según tu contexto, ¿no? Pues claro, si alguien es... Yo te digo, mira, mis padres son panaderos. Pues claro, no pueden dejar de trabajar por esto, ¿no? Porque lo que perderían a nivel económico, ¿no? Y a nivel de, no sé, de reconocimiento dentro del pueblo sería peor que lo que ganarían por irse a dormir justo a la hora que se va todo el mundo, ¿no? O por despertarse a la hora que se despiertan los demás. Pero dentro de eso, pues intentar hacerlo de la forma más... O sea, todo lo que dices, ¿no? Toda esta reancestralización, hacerlo de la mejor forma. Y luego, si tú, por ejemplo, estás con la bici, ¿no? Yo que soy ciclista, pues vas con la bici en invierno y pasa un frío de campeonato, pues no hace falta que hagas una ducha fría, ¿no? Claro. Muchas veces al final es que vayamos haciendo todos estos obstáculos de la forma que mejor encajen con nosotros y también te diría, sabes que cada uno de nosotros es diferente, ¿no? Y que, o sea, hay gente que por ejemplo, pues tiene una ascendencia que viene pues más de, no sé, de más moriscos, ¿no? De cuando la Reconquista y no se queman nunca el sol porque son más morenos, porque les sienta bien. Y luego otros que a lo mejor somos más blancos de piel, porque seguramente nuestros antepasados pues fueron más del norte, con piel más fina y que nos quemamos muy fácil. Entonces, pues cada uno sabe poco a poco cuánto se tiene que exponer. Hay una cosa que se llama inteligencia biológica, que es que el cuerpo, escuchar tu cuerpo, percepciones y sensaciones, exactamente, nos va avisando y si es que uno lo sabe, o sea, si a ti, mira, en invierno yo cojo y me salgo al patio a leer sin camiseta y sin nada, a que me dé el sol. Y es que el sentimiento del sol en la piel es que ya te da energía, te genera placer, te genera bienestar, ¿no? Y es una forma de que el cuerpo te está diciendo esto es bueno. Y en verano, cuando estás deseando meterte dentro de la casa y ponerte a la sombra o salirte del sol, también tu cuerpo te está avisando y diciéndote, ya tengo suficiente sol, necesito que te enfríes, necesito que te quites de aquí porque te estás quemando, ¿no? Entonces, total. Yo creo que si seguimos esta inteligencia biológica, pues tenemos mucho. Yo en el libro digo que al final un plan de entrenamiento bien diseñado es el que se siente fácil, porque si tú lo haces bien, normalmente, casi siempre vas a entrenar. Cuando estás recuperado, o sea, cuando estás con ganas de entrenar y con fuerza para entrenar, y vas a descansar cuando estás cansado, ¿no? Más allá de que hay gente que lo aprovecha para decir que ellos nunca tienen ganas de entrenar, ¿no? Y que no entrenarían nunca, pero bueno, a lo que me refiero es estar recuperado, ¿no? Otra cosa ya es que uno no tenga ganas de entrenar, que oye, que a lo mejor es un indicativo de que ese deporte que estás haciendo no te gusta, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Mira, y sobre esto que estás diciendo y esta adaptación y reancestralización, te voy a contar 3 cosas que creo que son curiosas. Fíjate, casi todos los humanos nos parece como bello contemplar el atardecer y en el fondo esa belleza es porque también te beneficia. Igual que cuando percibes bello a determinadas personas es porque tu cerebro está procesando síntomas de fertilidad y de buena salud. Es decir, te produce belleza lo que biológicamente normalmente te beneficia. Me puede decir, oye, pero que también me parece bello comerme un croissant, ¿vale? Pero es que también evolutivamente comerte ese croissant era mucha energía cuando tenías déficit de energía y biológicamente te interesaba. Otra cosa es que luego a largo plazo no te interese tanto. Pero primer punto, que normalmente la belleza es como una pista de lo que te beneficia, igual que cuando ves una zona de natural, en silencio, con solecito, te parece bello, te beneficia. Luego, otra cosa curiosa, como contabas del frío y también de escuchar tu propio cuerpo, hay veces que te voy a poner mi caso personal, ¿vale? Yo siempre he tenido como... me he abrigado por capas, ¿vale? Muy por capas, y tratando de no pasar frío. Oye, no te vayas a poner malo y no sé qué. Y no me daba cuenta de que esta exposición al frío, evolutivamente, al final te acaba generando también melatonina, que te ayuda a dormir mejor, etcétera. Pero te tienes que hacer una adaptación paulatina, no tenerle tanto miedo al frío y de forma paulatina irte adaptándote a él. Yo, por ejemplo, ahora mismo me levanto pronto por la mañana y trato de andar por el bosque descalzo, sin camiseta, y me cruzo con gente súper abrigada y me miran como raro. Pero yo ya me he adaptado, no tengo frío. O sea, bueno, tengo frío, puedo tener un poco de frío, pero no me pone malo. Y ha sido una adaptación progresiva. Antiguamente, en cuanto pasaba un poquito de frío, ya mi cerebro pensaba, oye, te vas a poner malo, no sé qué. Y entre el propio no estar adaptado y el pensamiento, este efecto Pygmalion, este predictor de me voy a poner malo, me acaba poniendo malo. Entonces...
Ojo, exponte progresivamente a un estresor controlado, lo que llaman la dosis hormética, y vete adaptando poco a poco. Y la tercera cosa que te quería comentar es sobre esto que has comentado de sensaciones. Fíjate que anécdota más buena. Estaba entrenando un día, hace poquito, este mes en el gimnasio, y me preguntaba una persona que es típica, así como entre comillas, machaca de gimnasio. O sea, que lo tiene todo súper apuntado y demás. Y me preguntaba, ¿cuántas series te quedan? Y le dije, no lo sé, estoy escuchando a mi cuerpo. Y me dijo, no se me olvidará, y me dijo, muy mal, eso está muy mal. Y yo, claro, no entré en discusión de ningún tipo, pero claro, tenía reciente, había leído tu libro, había hablado contigo, y ese proceso de escuchar tu cuerpo muchas veces es mejor que irte a piñón fijo a hacer una serie de repeticiones sin tener en contexto cómo has dormido, cómo te sientes, qué motivación tienes, etcétera. Exactamente, y luego el número de repeticiones en base a qué, ¿no? ¿En base a qué determinas tú qué número de repeticiones exacto tienes que hacer? Porque si lo haces en base a lo que hiciste la sesión anterior, pues bueno, tú no eres el mismo, ¿no? Tu cuerpo ha cambiado mucho y al final la mejora de rendimiento no depende tanto del número de series que haces como del estímulo que tú le das al músculo, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que ya te digo, pues poco a poco creo que vamos cambiando. Y en esto que decías por ejemplo, de la belleza, ¿no? O sea, en el libro recojo cómo, por ejemplo, a todo el mundo nos parecen bellos los mismos paisajes, que son los que tienen árboles, que digamos que nos dan la sensación de que hay alimento, y agua, ¿no? Árboles y agua. Normalmente cuando vemos paisajes de lagos en las montañas, ríos en las montañas, cosas así, a todos nos gusta. Y yo me daba cuenta de esto también viviendo en la montaña, ¿no? Y con el sonido de los pájaros. Siempre se ha dicho que el ruido blanco te relaja, ¿no? El típico ruido de la ola en el mar o de un cassette estropeado, ¿no? Sin embargo, a mí esto no me relajaba y en cambio escuchas, por ejemplo, no sé, aves por la noche, al cárabo, ¿no? Al autillo, bueno, son pájaros que si tú los escuchas pues son totalmente caóticos, ¿no? Porque no llevan, bueno, el autillo un poco más, pero el cárabo pues canta, no lleva una secuencia, es un poco desgarrador como canta y sin embargo te relaja. Y ahora lo he descubierto que los pájaros, o sea, cuando cantan los pájaros es porque no creen que haya ninguna amenaza. Cuando los pájaros se sienten amenazados se callan. Entonces, para nosotros de forma natural, escuchar a los pájaros cantar es como una sensación de tranquilidad porque te está diciendo que no hay un peligro cerca. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno, para que veamos la inteligencia del propio sistema complejo que es la naturaleza y ese galla que hacíamos en la introducción. Qué guay. Sin duda. Qué guay. Y fíjate, luego otra serie de cosas que he adaptado en mi día a día, teniendo en cuenta pensar cómo funcionamos en la naturaleza, es, en mi caso, es tratar de no abusar de cremas de protección solar. Yo tradicionalmente me he usado muchas cremas de protección solar. Bueno, pues mi padre falleció de cáncer de piel, entonces como biológicamente como que tenemos más predisposición. Pues volviendo un poco más a ese proceso de reancestralización, pues oye, si va a ser inevitable, voy a ir conduciendo 3 horas, pues sí, trato de echarme por lo menos crema en la cara, yo trato de usar mineral que no tenga mucho químico, o que no tenga ninguno, particularmente ninguno. Pero oye, prefiero usar bloqueadores físicos, es decir, ir con gorra, ir con sombrero, cuando me empiezo a sentir que tengo calor me voy un rato a la sombra, es decir, un proceso más lo que haría el ser vivo natural, lo que haría un perro, si tiene calor pues se va a la sombra, hacer un poco eso, más que estar en el sol con crema solar, con gafas de sol, etcétera. También estoy tratando de evitar el uso de gafas de sol de forma indiscriminada, alguna vez me las pongo, pero cuando muy lo necesito, si no, prefiero que el ojo humano se vaya adaptando de forma natural al entorno que le rodea. Y también colgarme de ramas, porque ayuda a estirar la postura corporal. Esto también lo dice mucho Marco Vázquez, que es amigo. Creo que ya no solo colgarte de barras, sino de ramas, que tiene un agarre diferente y que te hace trabajar de forma más natural. Al final los problemas que tenemos con esto suelen ser siempre debido a que ya de antemano hemos inhibido los mecanismos compensatorios del organismo, ¿no? Entonces, el problema muchas veces, por ejemplo, nosotros comúnmente nos tiramos 4, 5, 6 meses sin que nos dé el sol, ¿no? Porque en invierno siempre llevamos manga larga, ¿no? Entonces, claro, ya empezamos de que tener una piel casi sin exponer y en la mayoría de la gente muchísimo más, porque hay gente que literalmente prácticamente no le da el sol, ¿no? Siempre interiores, después de cristales, que también te filtran luz. Entonces, lo que dices tú, no tienes esa evolución desde octubre, por ejemplo, irte adaptando poco a poco. Exactamente. Entonces, pues a nada que te expones es fácil que te quemes.
Y luego, hombre, aún y así, pues está claro que no es muy natural una persona que viva en el Valle del Guadalquivir, pues salir a la calle en verano entre las 12 y las 5 de la tarde, ¿no? Por ejemplo. Entonces, claro, ahí tienes que usar crema. Si tienes que salir, pues a no ser que sea una persona muy morena y tal, lo normal es que usas crema, o si no, pues te quemas y eso sí que es nocivo. O barrera física, que es lo que estamos diciendo. Ir con gorro, con una camiseta manga larga, ir por la sombra, etcétera. Siempre que sea posible, yo por lo menos lo prefiero, ¿eh? Luego el oyente, cada uno haga lo que quiera. Porque al final es verdad que el sol en su justa medida te beneficia. Si te pasas, te puede perjudicar, te puede generar envejecimiento, etcétera. Entonces hay que cada uno lo calibre de acuerdo a su contexto. Y luego, cambiando de tema de reancestralización a otro tema que tiene que ver también con adaptación y que tiene que ver mucho con el libro que te has leído de Harari, de Ari, es él habla de la paulatina pérdida de atención de la especie humana, incluso no solo de la atención, de la inteligencia humana, tanto a nivel individual como colectiva. Y esto, Ari, ¿a qué lo atribuye? Porque lo sorprendente es que tiene que ver con todo esto que estamos hablando y no solamente con tecnología. Exactamente. La mayoría hasta ahora de libros de productividad o de intentar recuperar la atención, pues se centran en lo que puede hacer el individuo. Y por supuesto que el individuo pues tenemos herramientas, pero estas herramientas suelen ser siempre escasas dentro de un contexto que hace o que favorece que perdamos la atención, ¿no? Y por tanto, como tú decías, también la inteligencia, que no deja de ser pues una derivada de la atención, ¿no? Sin atención no va a haber inteligencia. Entonces, al final, Harari pues comenta una serie de factores, ¿no? Pero quizás para él el más importante de ellos es las redes sociales, ¿no? Y bueno, como digamos que redes sociales que fundamentan su modelo de negocio en la atención nuestra, ¿no? En que pasemos el máximo tiempo posible dentro de la red, pues hacen que, digamos que nos generan los contenidos que necesitamos para estar el máximo tiempo ahí, ¿no? Entonces, pues priorizan los contenidos que son virales y que nos hacen estar más tiempo y por tanto ver más anuncios, ¿no? Y saben que, por ejemplo, estamos atraídos generalmente por las noticias que nos despiertan un sentimiento de furia o de odio, ¿no? Y estas nos hacen pasar más tiempo en la aplicación, entonces las favorecen dentro del algoritmo para que nos atraigan. Además, pues bueno, nos suelen dar noticias que están relacionadas con lo que nosotros queremos o con lo que nosotros pensamos, porque también favorecen que pasemos más tiempo en estas redes. Y aparte, ¿no? Aparte de estas redes sociales, pues bueno, también poner foco en aspectos que muchas veces no tenemos en cuenta, ¿no? A nivel de atención, como son, pues bueno, por un lado, la falta de seguridad económica que suele tener mucha gente, ¿no? Que hace que esté en estrés crónico, porque está claro que una persona que tiene muchos problemas sociales o a nivel de llegar a fin de mes, ¿no? Que tiene muchos problemas de estrés, pues es muy difícil que se concentre y que tenga atención, porque está siempre con estos problemas, ¿no? Igual que decía antes cuando te ponía el ejemplo de mantener la barra en el aire, cuando tú estás ya cerca del fallo, ¿no? O cuando estás en el gimnasio y haces 10 repeticiones al fallo y estás en la 9ª, tú no puedes pensar en otra cosa que no sea en levantar la pesa, ¿no? Pues lo mismo, el que está muy constreñido, o sea, muy limitado por su entorno socioeconómico, familiar, etcétera, pues es muy difícil que tenga la atención suficiente para ponerse a leer o a pensar sobre su vida. Y aparte, otros factores de los que habla Harari, pues son la nutrición. Hemos pasado a una nutrición fundamentalmente de alimentos ultraprocesados que afectan al organismo. La contaminación, ¿no? Y aquí pone el ejemplo del plomo, que si quieres lo podemos hablar un poco más en detalle, pero bueno, el plomo y más sustancias a las que estamos expuestos comúnmente, que hacen que nuestros niveles de capacidad cognitiva y por tanto de atención disminuyan, o la ausencia de juego, y sobre todo juego en la naturaleza, de los niños, y yo diría aquí también que no tan niños, ¿no? Porque hace mucho hincapié en que los niños ya no juegan, pero bueno, los adultos tampoco, ya no es que no jueguen, ¿no? Sino que no nos movemos, y cualquiera que haga deporte de forma rutinaria se da cuenta de que cuando tú te mueves, cuando haces ejercicio, estás mucho más despierto durante el ejercicio ligero, y luego incluso aunque el ejercicio sea intenso, al terminar este ejercicio intenso tú te notas mucho más activo mentalmente, ¿no? Entonces todos estos factores a la vez hacen que por mucho que uno se esfuerce, si estos factores te influyen, pues es muy difícil que consigas recuperar tu atención. Sí. A mí, mira, me gustaría resaltar
por qué hemos traído esto dentro de este episodio, porque pudiera parecer que no tiene encaje, ¿no? Oye, ¿por qué habláis de atención dentro de sistemas complejos? ¿Por qué habláis de reancestralización dentro de sistemas complejos? Pues realmente sí que tiene encaje, y mucho, porque de hecho este problema de la atención lo puedes ver clarísimamente desde la perspectiva de sistemas complejos. O sea, podemos hablar de, por ejemplo, de diferentes escalas temporales. ¿Por qué? Porque la respuesta puede ser de forma individual, haciendo diferentes estrategias, como pueda ser, pues no sé, desde viviendo en un entorno más natural, haciendo meditación, haciendo yoga, etcétera, hasta a nivel colectivo, ¿no? O sea, la respuesta a nivel no solo de individuo, sino colectivo, yo qué sé, regulando el uso de redes sociales, regulando los mecanismos de captación de la atención, de captación del enganche, regulando el nivel de contaminación permitido, porque también influye directamente en el nivel de atención. Entonces, esa respuesta individual y colectiva también lo puedes ver desde el punto de vista de escalas temporales. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas o ciertas medidas que no van a tener la repercusión instantáneamente. Van a producirse en generaciones posteriores. Es lo que hablábamos una vez con Jaime Rodríguez de Santiago del pensamiento de catedral. Es este pensamiento o esa toma de decisiones estratégica a largo plazo. También lo podemos ver incluso como causalidad circular. ¿Por qué? Porque cuando se te van concatenando toda esta serie de problemas, como bien decíamos anteriormente, se genera de alguna forma una tormenta perfecta o un círculo vicioso o esa pescadilla que se muerde la cola que hace que la capacidad atencional del individuo y también de la especie se vea perjudicada. Y luego al final lo que tú decías, dices, joder, que la atención y la inteligencia están relacionadas. Pues sí, porque realmente la atención yo lo veo como el factor limitante de todas las otras habilidades mentales, ¿no? Y es como la interfaz o ese cuello de botella entre el cerebro y el ambiente. Si esa atención está desvirtuada o se pierde calidad, en el fondo pierdes calidad de todo lo demás. Entonces, quiero decir, sí tiene la aplicación directa en el tema sistema complejos. Hay que analizarlo como es un problema nuevamente multifactorial, no reduccionista, es decir, no solamente la tecnología es el causante, no solamente las redes sociales es el causante de una pérdida de atención, de una pérdida de inteligencia, es un problema complejo, multifactorial, que implica, como dice Manu, desde alimentación, entorno, contexto, contaminación, incentivos, etcétera. Exactamente, ¿no? Y al final es un problema, si queremos llamarlo así, o algo que genera otras propiedades emergentes y que no esperábamos, ¿no? Porque al final, pues mira, por ejemplo, en cuanto a las redes sociales, ¿no? La forma en la que intentan monetizar, pues hace que nosotros, los creadores de contenido, también hemos cambiado un poco la forma en la que hablamos, en la que producimos, ¿no? Y muchas veces incluso en la que pensamos, porque ahora los libros son más cortos que antes, ¿no? Ahora un libro de 500 páginas te parece un tocho infumable, ¿no? Mientras que antes era un poco lo normal. Y otros comportamientos, pues, que llegan, por ejemplo, que quizás no digo que sea el interés de las redes sociales, porque no lo es, pero al final intentar mantener a la gente siempre en la red, pues genera que aparezca la polarización, ¿no? En muchos temas, ya no solo el político, sino es que ahora nos polarizamos en todo. O sea, esta mañana veía uno que lo que divulga básicamente es información de odio a los ciclistas, ¿no? Él se ha creado su tribu de que odia a los ciclistas y entonces pues mucha gente que haya tenido algún problema con un ciclista, pues entra ahí a su canal y lo ve, ¿no? Y ve un montón de gente que también piensa lo mismo, ¿no? Entonces llega un punto que ya no nos polarizamos por ideología, sino por todo en la vida, tipo, oye, pues a mí es que me gusta más el vino y a mí me gusta más la cerveza, es que esto y lo otro, ¿no? Y como dice el autor, esto lo que genera, esta ideología, la carta de cada uno, es que cada vez estemos más desunidos, ¿no? Y que no haya una capacidad de una respuesta a nivel social global a casi nada, ¿no? Porque cada persona piensa una cosa de un tema y es muy difícil que nos agrupemos. Sí, pero míralo desde otro punto de vista, nuevamente desde perspectiva de sistemas complejos. Cuando hay un bucle de retroalimentación de escalada, como sería en este caso de polarización, o de enganche masivo a redes sociales, surgen bucles compensatorios. Por ejemplo, empieza a haber más conciencia de este tipo de problemas y ya la red social te dice, yo qué sé, por ejemplo Instagram, ya has visto todo hoy. ¿Por qué te lo dice? A ella le interesa que estés ahí, pero como hay más conciencia, pues le interesa que tenga buena imagen o que por ley le digan, oye, avisa al usuario de cuando ya ha visto todo. Entonces, quiero decir, en cualquier escalada hacia el infinito normalmente surgen
alternancia de bucles realimentadores escalables y de compensadores. Y se generan, por ejemplo, tú hablas de ciclistas, de que genera polémica. Nuestro contenido, en el fondo, creo o intento que de alguna forma sea justo lo contrario, ¿no? Ese bucle compensatorio. Vamos a verlo todo de la forma más racional posible para tratar de conseguir esa estabilidad en el sistema dinámico. O sea que visto desde esa perspectiva también lo podemos ver como algo que fluctúa. Sí, sin duda. Al final nunca se sabe, ¿no? Esto es lo que llevamos diciendo todo el episodio, ¿no? De esta incertidumbre, digamos, intrínseca de los sistemas complejos hace que uno no pueda decir, oye, pues que la atención va a seguir yendo a peor en los próximos años. Pues la verdad es que no lo sabemos, ¿no? O sea, uno puede hacer su hipótesis, pero casi siempre que se hacen previsiones a largo plazo en esto, se equivocan, ¿no? Porque es que es como predecir la temperatura que va a hacer el año que viene, el 7 de mayo de 2024 en Granada. Pues no se puede saber, ¿no? Tú puedes más o menos hacer tus modelos en base a los históricos, pero lo que va a hacer ese día tiene cierto componente caótico. Pues nada, Manu, si te parece, lo vamos a dejar aquí, que se nos ha quedado el episodio bastante denso, creo que con bastante información. Decir solamente que es una introducción, lo hemos tratado de hacer lo mejor forma posible a todo este tema de la complejidad. Posteriormente seguiremos trabajando en ello. Esperamos haber destapado de alguna forma la curiosidad del oyente y que se lleve algo útil para su día a día, aunque sea un nuevo paradigma de entender la realidad o quizás fomentar un poco ese pensamiento crítico. Y antes de pedirme, Manu, ¿dónde te puede encontrar la gente en internet? ¿Cuál es tu casa? ¿Dónde te pueden localizar? ¿Dónde te pueden enviar preguntas? Bueno, tengo la página web que se llama msa.training y si no, lo más fácil, pues en el podcast, que mi podcast se llama Ciclismo Evolutivo. Que no lo habíamos comentado. Sí. Vale, pues ¿alguna cosita más para despedirnos? ¿Alguna reflexión final que te gustaría para dejar el lazo de este episodio? Nada, pues nada, que ha estado muy bien la charla. Yo creo que, o sea, no hemos dejado muchísimas cosas por decir, yo personalmente, pero es que esto es un tema larguísimo, ¿no? Entonces, bueno, creo que mejor que nos quedemos ahí y ya está. Que los oyentes no lo sabe, pero aquí tenemos un guión de ¿cuántas páginas hay aquí? 35 o 40 páginas de guión que hemos tratado de resumirlo lo más relevante y hay un montón de temas que hemos decidido intencionalmente dejarlo fuera por mayor nivel de que sea digerible el episodio y que no resulte demasiado denso. Así que... Sí, más vale decir pocas cosas, pero que se escuchen a decir muchas y que queden en el olvido. Eso es. Pues nada, queridos oyentes, nos escuchamos en el próximo podcast y por aquí un fuerte abrazo a Manu y muchísimas gracias por toda tu ayuda porque ha sido, ¿cómo decirlo?, inestimable. Pues muchas gracias, Fernando. Bueno, chicos, nos escuchamos en el próximo episodio. Un fuerte abrazo.